Bueno, pues Arratsaldeon, sí, comenzamos el pleno. Damos comienzo al pleno. Bueno, por el punto primero, se somete a aprobación los borradores de actas de las sesiones 12 y 22 de diciembre. ¿Un comentario sobre las actas? Votamos las actas. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Ya que son 10, más 3, 13, 13. Abstenciones son, están 4, más 1, 5. 13 votos afirmativos, 5 abstenciones. Bien, punto segundo, despachos y comunicaciones. Resolución de alcaldía de 21 de febrero. Cumplimiento de sentencia dictada por la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco en recurso de suplicación 2570-2017 interpuesto por Leire Vallés contra el Ayuntamiento de Eibar, Fondo de Garantía Social e Inmobiliaria Municipal de Ibarresa. A la vista del fallo recogido en la referida sentencia que recoge que estimamos en parte el recurso de suplicación interpuesto por doña Leire Vallés Balmaseda frente a la sentencia de fecha 12 de septiembre de 2017 dictada por el Juzgado Social número 1 de Eibar en autos 253/2017 frente a Inmobiliaria Municipal Ibarresa y Ayuntamiento de Eibar y revocando la sentencia recurrida declaramos la improcedencia del despido de la actora de fecha 15 de mayo de 2017, condenando al Ayuntamiento de Eibar a que opte en el plazo de 5 días desde la notificación de esta sentencia entre la readmisión de la demandante con abono a los salarios dejados de percibir desde el despido hasta la notificación de la sentencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo si tal colocación fuera anterior y se probase por el empresario lo percibido para su descuento a razón de 113,88 euros día o al abono de la indemnización de 69.384,15 euros. La falta de opción supondrá la readmisión sin imposición de costas. Considerando que la incorporación de la señora Vallés en la plantilla del Ayuntamiento no tendría encaje en la organización del mismo, por el presente resuelvo la no readmisión de la demandante y el abono a la misma de 69.385,15 euros en la cuenta, la cuenta de referencia, de los que se deducirán los 34.167,96 euros ya abonados por la Inmobiliaria Municipal de Ibarresa. Considerando asimismo otras sentencias recaídas en supuestos similares de otras instituciones, resuelvo la interposición de recurso contra la referida sentencia por unificación de doctrina entre el Tribunal Constitucional, actuando como abogado defensor Alejandro Castro Ubetagoyena y la procuradora Alicia Olivia Collar como representación procesal. En el orden del día no hay dictámenes de comisiones de trabajo. Pasaríamos al punto tercero de urgencias. Y en urgencias, porque se produjo la remisión con posterioridad a la elaboración y el envío del orden del día, está la credencial de la Junta Electoral Central a favor del nuevo concejal de este ayuntamiento, que dice don Iñaki Penedo Urbieta, por estar incluido en la lista de candidatos presentada por EH Bildu a las elecciones locales del 24 de mayo del 2015, en sustitución por renuncia de doña Leire Avanzabelegui Aranguri y previa renuncia anticipada de don Gorka Novea Aguirre-Mezcorta y doña Edurne San Martín Larrañaga. Bueno, indicar que el señor Penedo ha formulado declaración de bienes y también declaración de actividades. Y procedería la toma de posesión. Para la toma de posesión procedería que prometa o jure la Constitución conforme a fórmula legal. Entonces, pregúntale. Sí. ¿Se puede incorporar? Sí, que se me ocurre. Bueno, relacionado... Desearle darle la bienvenida y desearle suerte. No sé si sabes dónde te has metido. Pero bueno, ya coincidiremos en el trabajo. No nos conocemos, pero ya iremos coincidiendo en el trabajo. Bueno, relacionado con el tema,
indicar que, conforme a la propuesta que ha remitido el Grupo EH Bildu, las incorporaciones del señor Penedo en las diferentes comisiones serían: comisiones asesoras. Comisión asesora de Hacienda, se nombra vocal a Iñaki Penedo Urbieta en vez de don Gorka Errasti Bernedo. En la Comisión de Trabajo de Asuntos Institucionales, Jurídicos y Territoriales se designa a Iñaki Penedo Urbieta como vocal suplente de don Josu Cristóbal Churruca en vez de don Gorka Errasti Bernedo. La Comisión de Trabajo de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, nombrar vocal titular a don Iñaki Penedo Urbieta en vez de doña Igone Lameray Cobo, y nombrar vocal suplente de don Iñaki Penedo Urbieta a doña Francisca Astigarraga Rizabalaga. Y en la Comisión de Trabajo de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente, nombrar vocal suplente de don Gorka Errasti a don Iñaki Penedo Urbieta en vez de la señora Avanzabelegui. Entonces, bueno, ya que hay comisiones de trabajo, bueno, pues se sometería a votación estas incorporaciones. Al haber comisiones de trabajo también en la nueva distribución, me dice la secretaria que habría que votar esta nueva distribución. Bueno, pues votos a favor de la propuesta de Bildu. Bien, unanimidad. Y luego hay otro tema. Lo hemos separado porque esto es propiamente las incorporaciones como nuevo concejal, y luego, con ocasión, bueno, de su incorporación sí que hay una redistribución o movimiento de designaciones. Entonces, propuesta presentada por el Grupo Eibarko EH Bildu a cambio de vocales en diferentes comisiones ante la dimisión de la señora Avanzabelegui e incorporación de don Iñaki Penedo Urbieta. Comisiones asesoras. Comisión asesora de Igualdad, nombrar vocal a doña Igone Lameray Cobo en vez de doña Leire Avanzabelegui Aranguren. Comisión asesora de Tráfico y Transporte, nombrar vocal a don Josu Cristóbal Churruca en vez de doña Ana Francisca Astigarraga Rizabalaga. Comisión asesora de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación, nombrar vocal a don Gorka Errasti Bernedo en vez de doña Leire Avanzabelegui Aranguri. Comisión de Trabajo de Asuntos Institucionales, Jurídicos y Territoriales, nombrar a doña Igone Lameray Cobo como vocal titular en vez de doña Leire Avanzabelegui Aranguren, y a don Gorka Errasti Bernedo como vocal suplente doña Igone Lameray Cobo. Comisión de Trabajo de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, nombrar a doña Igone Lameray Cobo vocal suplente de don Gorka Errasti Bernedo en vez de doña Leire Avanzabelegui Aranguren. Bueno, y sí, se me ha olvidado a mí. Previamente hay que votar la urgencia, porque claro, no estaba en el orden del día. O sea, votaríamos la urgencia de la incorporación y de... Vale. Bueno, votaríamos en primer lugar la urgencia, bueno, con efecto retroactivo al punto anterior y a este punto, y luego votamos este punto. Al tener comisiones de trabajo tienen que someterse a votación. Bueno, votamos la urgencia en primer lugar. ¿Votos a favor? Sí. Vale. Sobre la distribución propuesta por EH Bildu, ¿votos a favor? Bien. Haríamos ahora las últimas designaciones que acabo de leer. Eso no me ha saltado. Es que es un poco lío. A ver, por aclarar, hemos votado la urgencia de todo. Esta votación ha sido en sustitución de la votación anterior que la habíamos hecho si van a aprobar la urgencia. Entonces, ahora, como ya está aprobada la urgencia, la votación anterior era de la incorporación de él y de las comisiones en las que va a estar, y ahora de la distribución del resto. ¿Vale? Bueno, ¿votos a favor? Bueno, mal que no hay nadie en contra. Bueno, no hay propiamente ningún otro asunto de carácter jurídico-administrativo, con lo cual pasaríamos al capítulo de mociones. Punto cuarto, moción presentada por Podemos Aldu Goiba relativa a la necesidad de implementar medidas para eliminar la brecha digital en el medio rural y el cumplimiento en plazo de la Agenda Digital de la Unión Europea 2020. En efecto, hay una moción que presenta Podemos Aldugu que la registró con fecha 11 de enero, que dice lo siguiente:
Por medio de esta moción queremos poner de manifiesto la necesidad de mejorar el acceso a Internet en las zonas rurales de nuestro ámbito municipal, con el fin de reducir la brecha digital existente con respecto a entornos urbanos, factor que lastra en la actualidad las posibilidades reales de desarrollo de este medio. Según los objetivos de la Agenda Digital de la Unión Europea para 2020, España y, por tanto, Euskadi deberá llegar al 100% de lugares conectados a una banda ancha de 30 megabits o más, pero aún quedan zonas rurales en Euskadi que no tienen acceso a Internet con un mínimo de 10 megabits, existiendo aún muchas zonas oscuras sin cobertura alguna. Esta realidad aún se puede constatar en zonas rurales de nuestro municipio Eibarrés y constituye un agravio comparativo con las zonas urbanas. Desde Podemos Eibar-Aldugo entendemos que urge que se tomen medidas concretas a nivel municipal para conseguir el cumplimiento de la Agenda Digital de la Unión Europea para 2020 y para que el hecho de vivir en el medio rural no constituya una especie de condena en el que las infraestructuras son de baja calidad y los servicios públicos están alejados o simplemente no existen. Estos factores contribuyen directamente a la despoblación y al envejecimiento del medio rural, con las consecuencias funestas para la conservación de la naturaleza que todo ello conlleva. Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos lo siguiente. Podemos Aldugo Eibar solicita un acuerdo municipal que inste: 1. Al Gobierno municipal a tomar las medidas necesarias e iniciar los trámites necesarios para cumplimentar en nuestro municipio el programa de extensión de banda ancha de nueva generación, financiado con el objetivo de conseguir la cobertura del 100% en el año 2020 en todo nuestro municipio. 2. A la Diputación Foral de Guipúzcoa a incluir el término municipal de Eibar en el desarrollo del despliegue de la banda ancha ultrarrápida, incluida en el programa Landa Guipúzcoa, a pesar de tener una población mayor de 2.500 habitantes, considerando la existencia de diseminados y núcleos rurales con el mismo derecho de alcanzar un nivel de servicios y bienestar social similar al medio urbano. Al Gobierno vasco y a la Diputación Foral de Guipúzcoa a que adopte las medidas necesarias para garantizar la reducción de la brecha digital entre el mundo rural y el entorno urbano, con el objetivo de cumplir en el tiempo previsto 2020, lo estipulado en la Agenda Digital como compromiso de todos los países miembros de la Unión Europea. Y, posteriormente, con fecha de hoy, se ha presentado una moción alternativa a la presentada por Podemos relativa a la necesidad de implementar medidas para eliminar la brecha digital, suscrita por los grupos PS Euskadiko Ezkerra, EH Bildu y Eibarko EAJ-PNV, que dice: en relación a la moción presentada por Podemos Aldugo Eibar al Pleno del Ayuntamiento de Eibar sobre la brecha digital, los grupos políticos municipales abajo firmantes proponemos la siguiente moción alternativa para su debate y aprobación. Moción: el Ayuntamiento de Eibar insta a la Diputación Foral de Guipúzcoa y al Gobierno vasco a que adopten las medidas necesarias para garantizar la reducción de la brecha digital entre el mundo rural y el entorno urbano, con el objetivo de cumplir en el tiempo previsto, 2020, lo estipulado en la Agenda Digital como compromiso de todos los países miembros de la Unión Europea. ¿Intervenciones? Arratsaldeon. Bueno, egia da kezkagarri dela baserri mundua edo baserri auzuak eta hirisan artean emoten dan brecha digitala. Dano gara eibartarrak, danok ordaintzen dugu zerga berberak eta danok merezi dugu zerbitzu bera. Baina gero bestalde batetikan, egia da bebai, udalan esku ez dauala askorik edo udalak gutxi aldabela gai honen inguruan ez bada eragitea hirugarren batek edo eitzeko. Eta horregaitzik eskatzen dut zau, Gipuzkoako Foru Aldundizari eta Eusko Jaurlaritzari euren agenda digitalan estrategian kontuan hartzia Eibarren emoten dan salto edo bretxa edo alde hau iriza eta baserri hau zuen artean eta neurrisak arditzan. Hori, eragitea edo eskatzia tokatzen jakulako eta gero, bestalde batetik aprobetxa baldugu gogoratzeko dirau baserritxarren elkartian eskaera edo kezka nagusietako bat badala aginan emoten da kobertura falta. Eta, uste dugu baserritxarren eta mendizalien segurtasunerako eta horren komunikazio aukerak
bermatzeko ezinbesteko litzakela puntu beltza hau kontuan hartzia eta bertan dauzen komunikazio defizit hauek konpontzia. Edo gure esku dauan abeintzat eitxia hau konpondu ahal izateko. Arratsalde on danori. Bueno, esta es una moción, como ha dicho la secretaria, que se presentó en el mes pasado y que no se tramitó porque se estaba a la espera de que en Juntas Generales adoptaran algún tipo de decisión para que este ayuntamiento pudiera llevar en el mismo sentido que la adopción que es adoptar en Juntas el acuerdo. Entonces, una vez que el Partido Nacionalista y el Partido Socialista consensúan un texto, este es el texto que hoy traemos aquí para debatir, que viene a ser el punto número 3 en concreto de la moción que presenta Podemos. Brecha digital, brecha salarial. Hoy a la mañana, cuando estaba preparando esto, decía yo, ¿no?, a mi cabeza, demasiadas brechas para el siglo XXI. Porque, al fin, ¿sabéis cómo le llaman a la brecha digital los expertos en la materia? Le llaman la nueva desigualdad social del siglo XXI. Y nosotros, es una pena que hoy no estén los representantes de Podemos, porque nosotros sí que recibimos con satisfacción que hayan presentado esta moción, porque, entre otras cuestiones, el primer sector a veces es el sector, desde mi punto de vista, más olvidado, ¿no? Y una vez más lo volvemos a traer a la agenda política de este ayuntamiento y vuelve a estar encima de la mesa. Y la brecha digital es un elemento que tenemos que superar si queremos un desarrollo rural futuro en nuestra ciudad. Y es cierto lo que decía Igone, que desde Andirao en más de una ocasión se nos ha transmitido que tienen problemas de conexión y que esa cuestión hay que resolverla. Pero también es cierto que desde la voluntad unilateral del Ayuntamiento poco se puede hacer. Según lo establecido en la Estrategia Europa 2020, de lo que decía la moción, que es lo que tiene que cumplir, Europa necesita un acceso a Internet rápido y ultrarrápido generalizado y a un precio competitivo. Y por eso, entre sus ambiciones, en sus objetivos, plantea que todos, en el 2020, todos los europeos tengamos acceso a Internet rápido y el 50% como mínimo a ultrarrápido. Y Eibar, en una ciudad eminentemente industrial, en Eibar no se debe descuidar el entorno rural que lo rodea y mucho menos la calidad de vida de los y las habitantes que allí viven. Hablamos de los baserritarras y de un futuro que se les presume cada vez más incierto. Por ello, se plantea la necesidad de trabajar en el diseño de un nuevo plan de desarrollo de las zonas rurales de Eibar con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de estas zonas, equilibrando sus relaciones con el mundo urbano. Y así lo dice el Plan Estratégico 2025 de Eibar, y así lo hemos propuesto desde Eusko Alderdi Jeltzalea. Y el acuerdo presupuestario que alcanzamos el otro día entre Eusko Alderdi Jeltzalea y el Partido Socialista recoge dos elementos importantes que vienen a colación y quiero ponerlos encima de la mesa. Puesta en marcha la oficina del Plan Estratégico y la partida de 100.000 euros para desarrollo rural, cuantía que se destinará a las prioridades que marque Andirao. Pero además, el acuerdo presupuestario recoge lo siguiente. En colaboración con DBMEN, se consensuarán entre ambos grupos políticos las actuaciones estratégicas necesarias, tomando como base el Programa de Desarrollo Rural de Debabarrena 2015-2020 en Eibar. El Partido Socialista asume el compromiso de impulsar una modificación de crédito para garantizar la dotación presupuestaria suficiente para llevar a cabo estas actuaciones estratégicas. Por tanto, desde Eusko Alderdi Jeltzalea entendemos que este asunto que estamos tratando ahora estará encima de la mesa durante este año, porque, insistimos, el futuro se construye desde los acuerdos. Y quiero poner encima de la mesa también el programa Landa Gipuzkoa Plus que tiene la Diputación Foral de Guipúzcoa. Es un plan en el que en el 2017 se puso en marcha y el tema de la banda ancha afecta a 49 pequeños municipios menores de 2.500 habitantes con el fin de dinamizar su actividad económica. La prioridad y la apuesta de la Diputación Foral es clara y pasa por convertir a Guipúzcoa en un territorio competitivo, inteligente, equilibrado y creativo. Y entendemos que esa apuesta que hace la Diputación Foral, también el Ayuntamiento, en la medida de las posibilidades, tienen que ir en este sentido. Hau guztia esanda, jatorriko proposamenera gure boto abstentzioa izango da.
Eskerrik asko. Arratsaldeon, ni naiz eta Podemoseko batzorde edo partaideren bat ez izatea, ni joango naiz horren alde eta ziurtasun guztiarekin zeren eta ni ikusten dudanaren arabera, haiek proposatzen duten pausos pauso lehen el gobierno municipal esaten duten bezala. Eta guk ez dugu aipatu orain arte zen eta presioia jartzen baldin badiogu diputazioen eta gobernu baskon, baina ez dugu ezer egiten serioski hemen, orduan ez dugu onartzen konpromisu hori municipal aldean edo maila. Eta horregatikan ni enaiz ados transakzio edo zuek aipatutako hoiekin baizik eta nik babestuko dut mozio joie hori Podemosekoa. Eta izan da bakarrikan hori eskalonado hori edo egiten dutelako mailaz maila ze erabaki behar dugunlako. Bueno, nosotros no vamos a adornar especialmente nuestra posición porque es verdad que en la Junta de Portavoces se dijo, bueno, vamos a esperar qué dicen las Juntas Generales y si dicen algo, pues nos sumamos. Y bueno, yo creo que las Juntas Generales se han posicionado. Yo creo que lo más relevante de la moción alternativa es que se remite a los órganos, a las instituciones realmente competentes, que son Diputación y Gobierno Vasco, y por tanto esperemos que en el 2021 no tengamos en la mesa una moción hablando de que sigue existiendo brecha digital, sino que se ha cumplido lo previsto aquí y las administraciones hemos sido capaces de cumplir nuestros cometidos. En cuanto a las votaciones, por ordenar, es decir, primero se vota la moción alternativa. Si sale la alternativa, la principal decae. Entonces, por eso me he liado un poco con tu intervención sobre la abstención. Entonces, si no sale la alternativa, se votaría la principal. Si sale la alternativa, la principal decae. Está bien posicionarse y dar la explicación de voto, pero puede que no haya voto sobre la principal. ¿De acuerdo? Vale, bueno, pues votaríamos en primer lugar la moción alternativa presentada por el Partido Socialista, por el Partido Nacionalista Vasco, por EH Bildu sobre la brecha digital. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? 19 votos afirmativos, 1 negativo. Pasaríamos al punto quinto, que es moción presentada por Podemos de Eibar para adoptar medidas de impulso e introducción del vehículo eléctrico en nuestro municipio. Dice el Círculo Podemos Eibar, presenta al Pleno de este Ayuntamiento la siguiente moción. Exposición de motivos. El modelo de transporte de Eibar está basado casi en su totalidad en el uso del petróleo y sus derivados, lo que conlleva una serie de impactos medioambientales negativos al mismo tiempo que económicos. En cuanto a lo que se refiere al cambio climático global y con el fin de reducir las emisiones de carbono en transporte y movilidad, los poderes públicos y la Administración deben fomentar el transporte público colectivo, pero también incentivar el cambio de vehículos de combustión interna con otros menos contaminantes. El uso de vehículos eléctricos contribuye a desacelerar el citado cambio climático, disminuyendo la contaminación por emisiones de gases contaminantes y reduciendo la contaminación acústica que perjudican de forma notable la salud de las personas. A tal efecto, la Unión Europea se fijó como meta reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2050 entre el 80 y el 95% respecto a los emitidos en 1990. Para la consecución de este objetivo, la utilización del vehículo eléctrico tiene incuestionables ventajas en comparación con el convencional propulsado por un motor de combustión con derivados de petróleo, entre los que cabe mencionar los siguientes. Puede conseguir eficiencias del 90% en la transmisión energética y puede llegar a ser hasta el doble de eficiente a efectos de energía primaria medidas en kilovatios hora. Genera una contaminación atmosférica reducida con 0 emisiones locales en las ciudades y no emite ni gases, óxidos de nitrógeno y SO2, ni partículas PM10, PM5, ni CO2 a nivel local.
Según datos que aporta la Asociación Española para la Promoción de Movilidad Eléctrica, ABELE, el coste de una recarga completa de un vehículo eléctrico tipo oscila entre 1,50 euros y 4 euros y con la autonomía actual estimada entre 150 y 200 kilómetros. Generan un coste por 100 kilómetros entre 0,75 euros y 2 euros, mientras que los gastos de combustible de un vehículo diésel eficiente son entre 4 y 10 veces superiores. A su vez, los costes de mantenimiento de un vehículo eléctrico son también significativamente menores, entre un 30 y un 40% más económicos. Se estima que, como consecuencia del uso de vehículos con motores de combustión, un 17% de los habitantes de los países industrializados están expuestos a ruidos que sobrepasan los 65 decibelios en las fachadas de sus propias viviendas, y se considera que el nivel de ruido alcanza los 70 decibelios en las vías de tránsito, 80 decibelios en un cruce, algo equiparable a los fuegos artificiales, mientras que frente a este panorama el vehículo eléctrico prácticamente no produce contaminación acústica. El impulso del vehículo eléctrico está íntimamente asociado a la soberanía energética, ya que favorecería la apuesta por las energías renovables. Por último, siendo conscientes que este ayuntamiento ya ha apostado por una bonificación del 75% del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para los vehículos eléctricos o vehículos híbridos, motor eléctrico gasolina, eléctrico diésel o eléctrico gas, que están homologados de fábrica, incorporando dispositivos catalizadores adecuados a su clase y modelo que minimice las emisiones contaminantes, consideramos que es una medida importante, pero a todas luces insuficiente para fomentar de forma activa y eficaz el uso del vehículo eléctrico por parte de esta Administración local de Eibar. Por todo lo anteriormente expuesto, desde el Círculo Podemos Eibar instamos al Ayuntamiento de Eibar a la siguiente moción. 1. Elaborar un plan de introducción del vehículo eléctrico en Eibar que al menos contemple estos aspectos: análisis de la situación de partida, objetivos y estrategias, infraestructuras necesarias, modificaciones de normativas, implicación de otras instituciones y empresas, campañas de comunicación y sensibilización ciudadana. 2. Fomentar la instalación de puntos de recarga en espacios privados, centros comerciales, garajes colectivos, garajes individuales, aparcamientos de empresas, etcétera, para lo cual este ayuntamiento facilitará los trámites administrativos de su competencia y establecerá un protocolo de actuación dentro de las áreas municipales implicadas. 3. Iniciar la instalación progresiva de puntos de recarga en las cocheras municipales, en los aparcamientos de titularidad municipal y en la vía pública, que servirán de apoyo a los puntos ubicados en espacios privados y que en un primer momento tendrán un carácter ejemplarizante y de estímulo del mercado y que se irán ampliando en función de la demanda ciudadana. En la selección de las ubicaciones se tendrán en cuenta los siguientes aspectos. Deberán estar distribuidos por todo el municipio en espacios visibles y suficientemente señalizados, no implicarán eliminación de plazas de aparcamiento. 4. Establecer contacto con asociaciones de usuarios de vehículos eléctricos como la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, AUV, para posibles acciones de concienciación ciudadana y para asesoramiento en la toma de decisiones sobre la ubicación de puntos de recarga al municipio. Bueno, esta moción fue registrada el 9 de febrero y también se ha presentado hoy propuesta de moción alternativa a la presentada por el Círculo Podemos Eibar para adoptar medidas de impulso e introducción del vehículo eléctrico, que está suscrita por los grupos Eibarko PS Euskadiko Ezkerra y Eibarko EAJ-PNV, que dice: en relación a la moción presentada por el Círculo Podemos Eibar, se presenta la siguiente moción para su debate en pleno. 1. Como ya está establecido en este ayuntamiento, a la hora de comprar un nuevo vehículo seguiremos priorizando, siempre que cubra las necesidades del servicio, la compra de vehículo eléctrico y de manera subsidiaria el vehículo híbrido. Así se hizo la última adquisición de la Policía Municipal y así lo tienen establecido los departamentos municipales. 2. Dado que no nos consta que en la actualidad exista en la ciudad ningún vehículo eléctrico, la colocación de puntos de recarga se valorará ir realizándose conforme aumente el parque móvil de este tipo de vehículos. ¿Intervenciones? Bai, arratsaldeon. Bueno, engoan be puntu hontan bi mozioen aurrean gauz, originala Podemosek aurkeztutakoa eta PSen alternatiboa. Guri egisa esan bisek zalantza asko sortu dezkue.
Batetik, Podemosek eskatzen dabenan zati handi batek zalantzak sortzen deskulako, eta PSen alternatiboa pizkan motza uste dugu geratzen dalako. Egisa da, pizkanaka kotxe elektrikoa merkaturatzen jundala, baina egisa da bai, guretzako behintzat, Bilduntzat, ondiokan kotxe hau lujozko kotxe bat dala. Merkienek 40.000 eurotik gora balio dabe. Eibarren gainera, udaleko datuen arabera, ondiokan ez dago ibilgailu elektrikorik, eta hibriduak 22 dira. Rekarga punto pribatuak, badauz bi herrixan merkatal zentroetan. Baina Podemosek eskatzen dau rekarga punto publikoak jartzea, eta horrek zalantza asko sortzen desku guri. Udalak rekarga punto gehiago jartzeakin lortuko dau jendean sensibilizatzea, nahiz eta 40.000 euro balio kotxe batek. Udalak ordaindu beharko dau eskaintzen daben energia guzti hori, eta gero, nondik dator energia hori? Zentral nuklearretatikan, multinazionalitatikan, guk zentzu gehiago ikusiko genetan udala hasiko basan ekoizten bere energia berriztagarri propioa eta gero herritarri eskaintzen. Que le veríamos mucho más sentido si el propio ayuntamiento fuese productor de su propia energía renovable y la pusiese en manos de la ciudadanía. Energia berriztagarrien iturriak aztertu, udalak energia propioa ekoiztu eta herritarren eskulaga. Baina momentuz, kotxean prezioak jaisten ez da bezen arabera, ez dugu neurri hau etorkizun baten igual ikusiko genuke, baina momentuz neurri hau urrutiko neurri badala uste dugu. Lo único, por aclarar la moción alternativa, cuando habla de que no nos consta que existan vehículos eléctricos, decir que nosotros tenemos el dato de aquellos que han pedido la bonificación y la bonificación es híbrido eléctrico, o sea, entonces nos consta que hay 22, 23 vehículos que han pedido bonificación. No sabemos si son híbridos o eléctricos, aunque pensamos que la inmensa mayoría, por no decir todos, son híbridos, porque no hay eléctricos. Igual puede haber algún eléctrico, por eso decimos que no nos consta, porque es muy difícil a la hora de pedir la bonificación, como es para híbrido eléctrico, indistintamente es la misma bonificación, habría que analizar cada vehículo a ver qué características tiene, ¿no? Pero bueno, en principio, de haber puede ser algo residual, algo anecdótico lo que hay en la ciudad, por aclarar el texto. Bai, eskerrik asko. Esateko, benetan, arrazoi duzue, prezio aldetikan uste dut hasi dela ia jaisten. Eta nik dakidanaren arabera, 25.000 ere aurki daitekeen merkatuan orain, zen eta gero badoa jaisten eta jaisten. Alde batetikan, bai, prezio handia da. Baina beste aldetikan ere, nik ustez, horrelako bonifikazio edo egiten baldin badute 75%, hori izango zen pixka bat promozio o fomento edo horrelako bultzara bat ematea kotxe hoientzat. Eta nire ustez, bakarrikan hori aipatzearekin nahiko izango zen, adibidez, beste 3 edo 4 leku jarrita izango dira, hori bateria hartzeko eta indar hori hartzeko. Problema da bateriarekin hain zen, eta dirudienez bakarrikan Txinan eta Korea del Sur eta baita ere Japona normalean egiten duten haiek bateria guztiak, eta momentuz dirudienez Europan izango diren problemak zeren eta haiek ere beraien munduan, Txinan adibidez hainbeste automobila izango diren, eta nahiko izango diren edo ez etorkizunean ez badugu ja pentsatu hori merkatu barruan, Europako merkatu barruan hori egitea. Nik uste dut hori serioski hartu behar dugula. Nik uste dut etorkizuna kotxe hibrido edo elektrikok izango direla. Eta hori prestatu behar dugu ja hemendikan ja aurrera. Zen eta bestela geldituko gara berriz atzeraturik. Munduan zer egiten duten bezala adibidez Volvo etxeak
datorren urterako izango dira guztiok elektrikoak. Ja, onartu dutelako konpromiso hori eta datorren urtean Volvo guztiak izango dira elektrikoak. Eta horrela izango dira pizkanaka, gehitzen marka onak eta besteak ere pixka bat ziuartatzeko elektriko edo hibridoak izango diren etorkizunan izango ditugun guztiok kotxeak eta mobilitate aldetikan ziuartatzea eta haiek aipatu duten bezala da zaratak dira beste aldetikan ere prezioa gero konsumo edo jeisteko eta batipat zioen. Behin eta berriro aipatzen dugun bezala klima aldaketaren alde izango den hori ekiditzea, zioen hori ekiditzea. Eta ni ados egongo naiz Podemos aipatutako mozio horrekin, babestuko dudalako. Mas? Bai, arratzaldeon. Guk be, pentsatzen dugu, etorkizuneroko apostu baten garrantzi berezi xaukibia dabeela iraunkortasun energetikoak, eta pentsatzen dugu, erakunde publikoak referente izan biharra daukagula. Gure obligazioa dela referente izatia, gure energia iturriak berriztatzeko orduan. Segurazki danok bat etorriko gara printzipio horretan, ez? Eta orduan energia iturri iraunkorraguen aldeko apostua enbiar dakagu. Eta baitxa garraioare dagokizonez bebai. Horregaitxikan, oindala 2 urte terdi, 2015ko azaroan, udalbatza hontan hartu zen erabaki bat, gure taldian ekimenez, eta aitortu biharra dau, hau batez onartu zen, eta izan zen udal zerga, automobilen udal zerga, obari bat jartzia, 175 ibilgailu hibriduentzako eta elektrikuentzako. Eta helburua zen, pizgarri bat eitxia, naiz eta txikisa izan, pizgarri bat jartzia, olako ibilgailuak errestasunak emoteko jendia animatzeko olako ibilgailuak erostera, ez? Eta olako neurri txikisak pentsatzen dugu, pixkanaka bebai hartzen joatia importantia dela, gaur 22 edo 23 dian hoiek gehiago izan daitzezen etorkizunean. Eta uste dugu, ordura arte, udalbatza honetan ezala hitz egiten ibilgailu hibridu ez, igual bai eta ez dakite, baina uste dut lehenengo aldixa izan zana udalbatza honetara gai hori ekarri zana. Eta momentu horretan guk planteatu genduan, ez bakarrikan ibilgailu nolabait esatiarren ekologikueri edo gutxio kontaminatzen duten ibilgailu hoieri obarixa jartzia, baizik eta guk beste plantamiento bat bebai ekarri genuen mai gainera, eta izan zen 25 urtetik gorako ibilgailuak historiko kalifikazioa esekenak horri obaria kentzia. Hasiera batian bakizu aurrera urten zen, gero alegazio batzuk egon zen eta atzera bota zen, baina momentu honetan behintzat, ibilgailu horiek daukaten obaria da ibilgailu hibrido eta elektrikuen parekua. Behintzat, ez aie gehiago laguntzen, gutxio kutsatzen duten ibilgailueri baino. Guk uste dugu hori pauso importante badala, gizarteari ematen diogun mesua da laguntzen dugula gutxio kontaminatzen duten ibilgailu horiek eukitzia. Gauza jakina da, ez bakarrikan gutxio kontaminatzen dutela, 25 urte baino gehiago daken kotxiak bebai ez diala hain seguruak kotxe berriak baino, eta hortaz lagundu inbiarra daola parke automobilistikoa berritzen joateko. Gogora ekarri nahi neban, eta nahi genduan pleno aura, tasen pleno aura, ze bertan gure taldetikan proposamen bat egin zan gure ustez nahiko sakona. Eta engenun proposamena izan zan hain zuzen be, udal honek kotxe bat edo ibilgailu bat erosi behar zeban bakoitzian, lehentasuna emotia elektrikueri eta elektrikoak ez balin bazian hibriduak. Diskursuan engenduan, udalbatzak ez eban erabakirik hartu, baina egisa da irizpide bezala ordutikan hori izan dela.
gatazka txikiren bat egon zan tarteko, baina importantiena da pausu hori emon dala berez, naiz eta udalbatzaren akordiorik ez dan egon. Y ese criterio que se adoptó pues ha tenido continuidad, ¿no? Y como consecuencia de aquel acuerdo que creo que todos los grupos estuvimos de acuerdo, se acabó comprando un vehículo híbrido para la Policía Municipal. Nosotros lo que queremos es que se siga con esa apuesta, igual que en Irún tienen coches eléctricos o que en Donostia acaban de incorporar ahora una flota de motos para la Policía Municipal que son también 100% eléctricos, pues que esa apuesta tenga también recorrido futuro en nuestro ayuntamiento, porque creemos que la apuesta tiene que pasar por ahí. Y por tanto, estamos muy por la labor de las cosas que dice Podemos en su moción. Estamos de acuerdo. Ahora, llama la atención que presentaron la moción el 9 de febrero y el 12 de febrero acababa el plazo de presentación de enmiendas a la Ley de Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas en el Parlamento Vasco. Casualidad que las fechas coincidían. Proposición de ley que, por cierto, proyecto de ley que el Partido Socialista y el PNV hemos enmendado para que no sea solamente de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma Vasca, sino para que sea en general de la Comunidad Autónoma Vasca. Y por tanto ahí se van a recoger, se tendrá que negociar y aprobar, pero lo que se plantea es que se recojan medidas que afecten no solamente a las administraciones públicas, ayuntamientos incluidos, sino también al sector privado, que es lo que básicamente en esta moción también se nos invita a hacer, ¿no? Que se incentive que los centros comerciales, igual que en Eibar creo que si no me equivoco hay 3 que tienen puntos de recarga, que se incentive eso. Bueno, se va a recoger en una ley, ¿no? Entonces llama la atención que a la vez se presenta una moción. Decía que con la filosofía de lo que está planteando Podemos estamos de acuerdo, pero el sentido de la responsabilidad nos lleva a que se haga de una forma respondiendo a la demanda, ¿no? Lo que no tendría mucho sentido es en todos los barrios establecer puntos de recarga cuando la demanda es igual a 0 en este momento en Eibar. Por lo menos no se ha constatado que haya ni una sola persona que esté reclamando este servicio, y que seguramente dentro de unos pocos años la inversión que haya que hacer también será menor que la que haya que hacer ahora, porque la tecnología también habrá evolucionado, ¿no? Por tanto, nosotros hemos firmado junto al Partido Socialista una moción transaccional que lo que decimos es que se siga priorizando la apuesta por vehículos eléctricos o, en su caso, híbridos, y que en función a la futura demanda pues se vayan estableciendo esos puntos de recarga. Yo creo que en la filosofía estamos de acuerdo. Lo que hemos querido hacer ha sido poner un punto de sensatez, por si acaso, ¿no? Y de racionalidad a la hora de utilizar el dinero público, que creo que también ese rigor es importante a la hora de aprobar cosas en el ayuntamiento. ¿Se puede? Sí, bueno, un poco por ahondar lo que se está diciendo, efectivamente, el vehículo eléctrico ha venido para quedarse. Eso yo creo que es una realidad que todos conocemos y no es un tema coyuntural, sino que va a formar parte del paisaje urbano de los pueblos y ciudades, pues en algunos sitios más pronto que en otros, pero acabará implantándose en todas partes. El tema es cómo articulas o cómo preparas una ciudad para eso, ¿no? Y es verdad que la labor que tiene que hacer un ayuntamiento es de muchos tipos, ¿no? Pero la primera es ejemplarizante, ¿no? Es decir, no voy a pedir a los demás lo que yo no hago. Y por tanto yo creo que nosotros hemos iniciado la primera fase, que es intentar nosotros hacer uso del vehículo eléctrico híbrido, ¿no? Pero sí es muy importante, porque se ha dicho pues, que Irún tiene motos, que vamos a valorar el tema de las motos. El coche de la Policía Municipal era un problema de maletero, si no hubiéramos comprado un eléctrico. Aún más caro, pero era un problema de capacidad de maletero, porque las baterías ocupan mucho espacio y por tanto no nos permitía pues el poder hacer trabajos que hace la Policía Municipal, que necesitan maleteros, sobre todo en señalización. Hay que tener en cuenta el tema de la autonomía del vehículo. La Policía Municipal utiliza el coche, no voy a decir las 24 horas del día, pero casi. Hay que ver la autonomía que tiene y el tiempo de recarga que necesita un vehículo. Si tienes todos de estas características, seguramente en algún momento siempre estará uno sin utilizar recargándose. Entonces, por tanto, hay que ver las necesidades que tienes del servicio y a partir de ahí ver lo que hay en el mercado. Y yo creo que, independientemente del precio, ahí sí que la Administración tiene que hacer un esfuerzo. Ese esfuerzo ejemplarizante es que, independientemente del precio, tiene que dar el paso. Y a partir de ahí, dotar de la infraestructura para que eso sea una realidad. Es decir, si compras un vehículo eléctrico, lógicamente, pues tendrás que tener puntos de recarga. Yo tengo una duda,
que no sé lo que puede pasar en el futuro. Porque es verdad que está diciendo no, y que el ayuntamiento ponga puntos de recarga por la ciudad. Es decir, puede ser una medida ejemplarizante o de apoyo, de ayuda al inicio, pero no deja de ser también, es decir, el recargar el vehículo también cuesta dinero. Entonces, igual que hay ahora gasolineras, igual en el futuro va a haber electroeneras, como se llamen, ¿no? Habrá espacios donde empresas que se dediquen a recargar vehículos y, por tanto, ahí hay también un negocio, con lo cual yo tengo mi duda que si desde lo público tenemos que ofrecer ese servicio, igual en una primera instancia sí, para impulsar o ayudar a aquel que toma la iniciativa a aquellos primeros vehículos, pero llegará un momento en el cual me imagino que cada uno recargará su vehículo como recargamos nosotros el depósito de gasolina o de gasoil cuando utilizamos nuestro vehículo, ¿no? Por tanto, yo en el medio plazo tengo mi duda de que desde lo público tengamos que suministrar la electricidad, como dice Gorka, que a saber de dónde viene, tengamos que suministrarla gratuitamente. Es decir, eso formará parte del negocio en su momento, del que se monte o no se monte alrededor de esto. Pero a partir de ahí sí que creo que nosotros tenemos que ir caminando conforme vayan pasando cosas. Porque adelantarnos, es decir, poner puntos de recarga para que cuando dentro de unos años se vayan a utilizar ya no valgan y haya que poner unos nuevos, me parecería una inversión absolutamente equivocada. Y por tanto, entendemos nosotros, y el Partido Nacionalista Vasco también, que la moción que hemos presentado como alternativa no solamente es posible cumplir, sino que se está cumpliendo y por tanto es un compromiso tangible, y la de Podemos yo creo que necesita un proceso por fases que irán llegando y seguramente dentro de unos años muchas de las cosas que dice Podemos puede ser que ya estén en marcha y se estén haciendo, pero mientras tanto yo creo que nosotros hemos optado por ser más posibilistas con la moción y por tanto entendemos que la nuestra sí que tiene visos de cumplir, porque sí que va a depender mucho de nosotros qué tipo de vehículos compramos. Y ahí sí que está nuestra decisión soberana en hacerlo. ¿Qué hará el ciudadano o la ciudadana? Pues dependerá mucho del mercado, de la autonomía del vehículo, de las necesidades que tiene cada uno. Es más fácil en grandes ciudades que en pequeñas poblaciones. La autonomía del vehículo es importante, porque 150 kilómetros seguramente, a mí me puede parecer mucho, pero igual a un comercial se lo hace en una mañana. Quiero decir, todo eso habrá que ir viendo cómo el vehículo eléctrico va sustituyendo el servicio que presta el vehículo no eléctrico en este momento. El híbrido yo creo que ya ha llegado a sustituir muchas de las prestaciones que tiene el vehículo de gasolina o gasoil y, por tanto, hasta que lleguemos a eso y que, lógicamente, sea competitivo en el precio, pues hay un camino que recorrer. Nosotros, con la moción, lo que hacemos es nos comprometemos a que en lo que de nosotros depende, poder ir haciéndolo. Bai, nire ustez, ados nago eredugarria izateko. Hemendikan ja, ejemplarizante edo esaten duzun bezala, hori oso importantea da, zen eta hemendikan hasi behar dugun gauzak onak egiten eta horrela da. Baina bezaldetikan ere, Gorkaren arabera eta berak aipatu izan duen hori, berriztagarri hori, benetan guk ezakigu inoiz, Goiener eta beste guzti horiek izango diren benetazko eta garbitasun guztiarekin, petroliotik edo fosil aldetikan ez datozen gauzak, baina beste aldetikan ere askoz ere ziurrago daukagu. Halako leku batean, adibidez Goiener aldekoan edo, sartzen baldin badugu beste modu batean berriztagarri izango diren enpresak edo, diputazioarekin egiten dugun orain horrelako kontratu handi bat, dirudienez herri batzutan eta iaia guztiak, Gipuzkoan herri guztietan, hartzen direla kontratu hortatikan diputaziokoa. Eta uste dut ere, oso importante izango zela, azken momentutan eta zuk esan duzun bezala, osea, etorkizunari begiratuz eta horizonte handi eta hurbil batean begiratuz hori izango zen hoberena. Municipal edo municipio bakoitzak izango duen aukera hori hartzeko eta produzitzeko argia. Baina momentuz oso urrun gaude hortikan. Eta bitartean hartzen baldin badugu enpresa berriztagarri bat eta seriozki hartzen baldin badugu hori izango zen momentuz daukagun gure eskutan oso niretzat interesgarri izango zen. Baina beste aldetikan ere, nik uste dut zuena alternatibakoa da azalekoa. Baina haiek, Podemosek egiten dute askoz ere sakonki, konsideratzen dituzte
puntuz puntu ze izango den hori erabiltzea eta ze onak eta txarrak izango diren. Eta horregatik ikuste dut askoz ere sakonago egiten dutela hori. Bueno, si no hay más intervenciones, como en el caso anterior, al haber una alternativa, votaríamos en primer lugar la moción alternativa. En el caso de que no salga, se votaría la principal. En el caso de que salga, decaería la principal. ¿De acuerdo? Vale, pues votaríamos la moción alternativa presentada para para el impulso de la introducción del vehículo eléctrico en nuestro municipio. Moción alternativa presentada por el Partido Socialista y por el Partido Nacionalista Vasco. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿En contra? Vale. ¿Abstenciones? Han sido 14 votos afirmativos, 1 en contra, 6 abstenciones, porque la señora Gárate, al haber entrado una vez incorporado, se contabiliza como abstención. Claro. Te has incorporado ya, empezado el debate. Sí. 2. No, 6. Pasamos, por tanto, al siguiente punto, que es punto 6, moción presentada por el Grupo Municipal Ayabasi sobre incorporación del enfoque de género en los presupuestos municipales. Bueno, justificación. El ejercicio del gasto de un gobierno municipal no debe ser neutro en cuanto al género. Por ello, incorporar transversalmente el enfoque de género en los presupuestos municipales no debe quedar solo en procurar reflejar en la documentación presupuestaria el compromiso del Ayuntamiento de Éibar con un enfoque de las políticas presupuestarias en términos de género, como se puede diferir de los actuales presupuestos para el año 2018. Por el contrario, hacer unos presupuestos municipales sensibles al género es comprometerlos en su totalidad con el objetivo de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Supone reconocer institucionalmente la desigualdad que existe y, por ende, comprometer también los recursos públicos en su eliminación. Es, en definitiva, revisar con una mirada crítica la asignación de los recursos buscando posibles impactos diferentes entre mujeres y hombres en función de la dispar situación de la que parte para lograr la máxima eficacia de las políticas públicas en el objetivo de la igualdad de género. Sabemos que los presupuestos públicos son un instrumento de política económica y social que refleja las prioridades de los municipios en relación con el bienestar de la población y el desarrollo de la ciudad, así como su nivel de compromiso con los derechos humanos. En este sentido, la forma en la cual se distribuyen los recursos presupuestarios tienen un papel fundamental en el trabajo de crear condiciones favorables para remediar y compensar las desigualdades de género. El presupuesto con enfoque de género es aquel cuyo planteamiento contribuye al avance de la igualdad de género y la realización de los derechos de las mujeres. Para ello es necesario identificar las intervenciones que se requieren para atender las necesidades específicas de las mujeres, cerrar las brechas de desigualdad de género y eliminar la discriminación. Al mismo tiempo, resulta importante entender que los presupuestos con enfoque de género deben considerar todas las fases de elaboración presupuestaria, la formulación, la elaboración y la evaluación del impacto de las intervenciones públicas. Por último, otro aspecto importante, considerando también en los presupuestos con enfoque de género, es el análisis del impacto diferenciado en la recaudación de impuestos entre mujeres y hombres. En cuanto al contexto normativo internacional, es en el ámbito de las Naciones Unidas y específicamente a través de la Agencia de la ONU Mujeres, desde donde se promueven los instrumentos para que las diferentes normativas de elaboración de presupuestos contemplen la igualdad de género y la no discriminación contra las mujeres. Respecto al marco legislativo de la Comunidad Autónoma Vasca, es la Ley 4/2005 de 18 de febrero para la igualdad de mujeres y hombres la que establece en su artículo 18.1 que los poderes públicos han de tener en cuenta el objetivo de la igualdad de mujeres y hombres en sus diferentes instrumentos de formulación de políticas públicas. Por último, también se debe tener en cuenta el cuarto Plan Municipal para la Igualdad de Mujeres y Hombres 2016-2019 para avanzar en la transversalidad de género en todas las acciones municipales. Avanzar en la equidad y la igualdad de género es el objeto de esta proposición, para lo cual es necesario que el Ayuntamiento genere una dinámica de reflexión profunda alrededor de la igualdad e implemente cambios en los procedimientos de asignación
asignación de los recursos económicos, asumiendo el enfoque de género desde todas las concejalías municipales y en todas las fases de elaboración presupuestaria. Así lo indica la introducción de la perspectiva de género en los servicios sociales de Éibar, un primer avance de diciembre de 2016. Por todo ello, Irabasi solicita al Pleno del Ayuntamiento de Éibar para que inste al equipo de Gobierno a 1. Elaborar un informe de evaluación externa e independiente en el que se analicen en profundidad los presupuestos municipales desde la perspectiva de género en el periodo comprendido entre 2014 y 2018. De este modo, se crearían las bases de mejora para los presupuestos del 2019. 2. Introducir metodológicamente el enfoque de género en el proceso de elaboración de los presupuestos municipales, incorporándolo en cada una de sus fases: planificación, implementación y evaluación de todas las áreas municipales. 3. Diseñar un plan de formación y sensibilización sobre presupuestos con enfoque de género a todo el personal del Ayuntamiento responsable de presupuestos en los diferentes departamentos. Bien, esta moción fue registrada con fecha 16 de febrero. Con fecha de hoy se presenta moción alternativa a la presentada por Irabasi y Ganemos sobre la incorporación del enfoque de género en los presupuestos municipales, suscrito por el Grupo Municipal PSE Euskadiko Ezkerra, que dice: en relación a la moción presentada por Irabasi y Ganemos de Éibar sobre el enfoque de género en los presupuestos, se presenta la siguiente moción transaccional o alternativa para su aprobación en el Pleno. Moción. El Ayuntamiento de Éibar reafirma su firme compromiso para seguir trabajando en la búsqueda de la igualdad real y efectiva. Para ello, una herramienta fundamental deben ser los presupuestos municipales y el enfoque de género en los mismos. Ya desde el área de servicios sociales en el año 2016 se establecieron indicadores de análisis de datos desagregados por sexo o género y se evaluaron, y en la elaboración del borrador de presupuestos municipales de 2017 y 2018 se incorporaron los resultados de ese trabajo previo. Para poder establecer procesos, mecanismos e indicadores de manera transversal, entendemos que el marco para hacerlo deberá ser el próximo Plan de Igualdad a redactar en el ejercicio 2019, aunque con criterios de igualdad de oportunidades se pueden plantear acciones previas que vayan en ese camino. ¿Intervenciones? Bueno, la proponente igual, ¿no? Digo. Eskerrik asko. A ver, guk uste dugu diagnostiko dela importanteena. Horregatik lehenengo puntua da evaluación externa e independiente jarri dugulako. Eta ez badugu jakiten non gauden eta ze pausoak egin dugu orain arte, eta izango da 2014 edo 2015, hori hiruzpalau azken urtetan erabili dezakegu datu horiek. Eta diagnostiko hori egin edo ebaluaketa hori egin ondoren, izango dugu aukera eta proposamenak gero gauzak zuzentzeko, hobetzeko edo kentzeko ere, baina izango da gutxienez jakiteko non gauden. Zen eta ez dut nik entzun aurrekontuaren aurrean edo zeo zer, genero aldetikan edo aipatzen baldin badugu zeo zer, zer ikusi izango duen con el tema de la berdintasuna. Horregatikan, lehenengo puntua egin ondoren izango diran, hortikan ateratzen diren metodologia desberdinak eta formazio eta guzti hori. Baina momentuz, guretzat eskatzen duguna da una evaluación externa e independiente, hori jakiteko datuak eta egiteko horrelako azterketa edo hausnarketa bat, azken bolada hontan nola gauden genero ikuspuntu horretatik. Eta zuena pixka bat azalekoa da, ez dago gauza pixka bat finkaturik, baina diagnostiko ez bat daukagu ezertarako balio. Bai. Bueno, genero ikuspegisa. Uste dugu, danok bat gatozela, esaten dugunean genero ikuspegisa transversala da, genero ikuspegisa uki behar dela aintzat gai guztietan, eta honen ondorioz, aurrekontuek uki beharko leukie genero ikuspegisa, baina hain momentuan, ez da, hasieratik bukaerara genero ikuspegirik ez dauka Eibarko udala aurrekontuak.
Baina onartzen badugu danok genero ikuspegia transversala dela, pentsatzen dugu danok bat etorri geinkela, edo gadostasun politiko bat egon leikela gai honetan. Uste dugu saia izan leikela urrengo urratsa emotia. Hau da, maila politikoan adostutakoa, maila teknikora eruatia. Teknikari eta pertsona langile asko dauztartian, udalak departamentu asko dakaz eta departamentu bakoitza badauzka bere berezitasunak eta bere lan eitzeko modua, eta hori da aldatu behar duguna lan eitzeko modua, eta hori izaten da normalian saiena. Baina uste dugu sail guztiek aintzate euki behar dabela hau, eta genero ikuspegi euki behar dabela aintzat, eta hor dau arduradun politikoon lana. Arduradun politikoon lana bada sail guztietan eragitea genero ikuspegisa aintzat hartzeko. Horregaitzi pentsatzen dugu formazioa ezinbestekoa dela, eta iruditzen jaku, formazioak inaztia, diagnostiko batek inaztia, eta ondoren formazioa eskaintzia langileari, horrela pauso handi bat emotia izan leikela. Ez da generoa bakarra transversala dan gaiza, generoa, euskara, gazteria, kultura, aniztasuna danak dira transversalak, teknikari guztiek eta aintzat hartu beharko leukie, baina lehen esan dugu moduan, horretarako politikariok gure ardurak bete behar ditugu. Iruditzen jaku oso haua dela irabazika aurkeztu dabe mozioa, eta horregaitzik babestuko dugu, proposatzen dabelako diagnostiko bat eitxia eta formazioa eskaintzia teknikari zeri, eta ezinbestekoa iruditzen jaku guri. Eta bide batez esango dugu, honen gaitzik, udala horrek kontu genero ikuspegirik ez dakelako eta beste arrazoi askoren gaitzik, martxoan 8 izan EH Bildun emakumeok behintzat planto ingo dugula. Mas? Eskerrik asko eta arratsaldeon. Aldez aurretik esango dugu guk babestuko dugula irabazik aurkeztutako jatorrizko mozioa, garrantzitsua ikusten dugulako eta beharrezkoa. Egia da, udaletxe honetan askotan hitz egiten dugula berdintasunari buruz, baina gaztelera ez esaten dan bezala, del dicho al hecho va un trecho y es hora de pasar de las palabras a los hechos. Ordua da. Orain dela urte batzuk, 2008an, guk hartu genduen berdintasun arlua. Eta egisa da lotzagarritxa zala zelan zeuan momentu hartan. Ezaguan fundamentorik, beste sail baten menpe zegoen, da poliki-poliki bideratu zen, danon adostasunarekin, lan asko egiten, eta gaur arte heldu gara. Baina tamalez oposizioak jarraitu behar du bultzakara hori eskatzen, eta lehen, esan dudan bezala, delegazio bat izatetik pasatu zen sail bat izatera, gure programan zegoen, Bilduk eskatu zuen eta lortu zuen akordio baten bidez, orain irabazik ekartzen du, planteatzen digu, mahai gainean jartzen digu mozio hau, eta penagarrisa da oraindik horrela egon biharra. Pasatu behar gara esan dudan bezala ekintzetara, eta zeharkako gai bat denez, horrela tratatu behar da. Behar duen garrantziarekin eta behar duen mimoarekin. Guk babesten dugu mozio hau, eta errespetu osoarekin esaten dut, baina aurkeztu da beste mozioa utza da. Orduan, ekintzetara goazen denok berdintasunaren alde lan egitera, baina benetan esfortzu handi bat eskatzen duen gaia denez, zeharkako gai bat denez, goazen, danon artean benetan lan egitera. Hala ere, aitortzen dut, gauzak asko aldatu dirala eta berdintasun arloa martxan dagoela, emakumeen elkarteen laguntzarekin, Andretxeako teknikariarekin, udaletxeko teknikariarekin, lana egiten ari gara, baina tamalez asko dago egiteko, eta guztion artean ia poliki-poliki lortzen dugun. Eskerrik asko. Bueno, a ver, yo creo que todos estamos de acuerdo de implantar la perspectiva de género y iniciativas que vayan hacia la igualdad real y efectiva. Creo que eso sobra cuestionarlo en este ayuntamiento. Yo la verdad es que cuando recibimos la moción de Irabasi no sabía a qué me estaba enfrentando y por tanto lo que hice fue reunirme con las técnicas del área de igualdad. Me reuní con la técnica, con la dinamizadora, para saber qué significaba la moción esta, porque no la entendía. No entendía
¿qué consecuencias traen consigo? Y lo primero que me pusieron sobre la mesa es la enorme dificultad que existe para hacer un diagnóstico cuando tú no tienes indicadores con los que vas a diagnosticar. Es decir, tú cuando dices voy a analizar desde la perspectiva de género el presupuesto del 2015, se dice, entre otros. Si no sabes con qué indicadores vas a analizar ese presupuesto, es decir, la perspectiva de género, tendrás que haber establecido previamente unos indicadores que te permitan luego valorar ese presupuesto desde el punto de vista de la perspectiva de género. Y, por tanto, me alertaron de la enorme dificultad que puede haber para hacer ese diagnóstico sobre presupuestos pasados, que lo que hay que hacer es mirar para adelante. Y que para mirar para adelante hay que repetir lo que se hace en el área de servicios sociales en las demás áreas. Y eso tiene un proceso. Y, por tanto, lo que se decía desde, insisto, la moción, lógicamente, la presenta el Partido Socialista, la asumimos nosotros, pero no es un capricho nuestro que hemos querido, vamos a presentar algo, sino es una moción, por lo menos, derivada de una reflexión hecha con las responsables técnicas del área. Y a partir de ahí, lo que nosotros hemos intentado es decir, vamos a intentar dar coherencia a lo que queremos hacer, que lo que decimos que podemos hacer, lo vayamos a hacer, que es un poco lo que hemos dicho con el coche eléctrico, pues algo parecido, ¿no? Sinceramente, me da igual qué moción salga, sinceramente. El problema es que que creo que si sale la moción de Irabazi, primero, lógicamente la trasladaremos al área de la mujer, que es el área de igualdad, que es quien tendrá que analizar la puesta en práctica de esa moción. Yo entiendo que si tenemos medios técnicos suficientes para hacer ese diagnóstico y se puede hacer internamente, no entiendo por qué hay que buscar externos e independientes. Yo creo que los equipos nuestros, otra cosa es que tengan carga de trabajo y no puedan analizarlo. Y otra cosa es ver cómo se hace ese diagnóstico. Porque, insisto, la mayor preocupación es cómo se hace ese diagnóstico. Es decir, cómo se diagnostica desde una perspectiva de género inversiones, gastos del 2015, del 2016, si tú no sabes qué es lo que quieres, es decir, primero tienes que decir qué es lo que vas a valorar. Entonces, a toro pasado, poner los indicadores, pues bueno, se podrá hacer, no lo sé. Es decir, nosotros creíamos que con esta moción, algo que se ha hecho en servicios sociales, éramos capaces de repetirlo, por eso se habla de que, aunque el plan de igualdad tendrá que recoger una metodología ya por escrito de cómo hacerlo, entendemos que si durante este año se puede trabajar con los responsables técnicos, con algún otro departamento, para aplicar la metodología que ha aplicado Servicios Sociales se haga, pero lo que entendíamos es que eso era más plausible y era más posible hacerlo que lo que está planteando la moción de Irabazi y, por tanto, nosotros entendíamos que, por cautela, no la queríamos aprobar. Si se aprueba, lógicamente, pues se pondrá en el área de igualdad para ver un poco cómo la implementamos y cómo se puede realizar. Ez dakit erantzuna izango den, baina niretzat oso importantea izango zen adibidez, diagnostikatzea ze motatako kontratuak egin diren horrelako urte horietan, ez da, lau, bost edo, norekin eta si hay discriminación positiva emakumeen aldekoa. A ber, si hay, eta batipat, subentzioak ere, baldin badaude, edo alako enpresarioak edo azteko, edo zer gauza, a ber, emakumeek ze parte hartu duten eta batipat ze proporzioa izango duten gizonen artean edo gizonarekin konparatuz. Hori izango zen orokorrean, ez dira zehaz mehatz guztiarekin, baizik eta orokorrean ze pisu duten emakumearen aldeko subentzioak, kontratazioak, baldintzak, bretza salarial, guzti hori, ze motatako desberdintasun izango diren haien artean, gizon eta emakumeen artean. Hori niretzat diagnostiko, eta esan dugu hori externa independiente zen eta guretzat oso lan handia izango zen, oso eskerga. Eta horregatik pixka bat laguntzeko Mari Jose eta guzti hori, hori beste modu batean ere egiteko diagnostiko hori. Insisto, no sé exactamente el contenido de ese diagnóstico, qué posibilidades hay de hacerlo, pero no porque lo diga yo, si es que es porque me alertaron ellas de esa dificultad, ¿no? Es que no tenía ni idea de qué estábamos hablando en detalle. E insisto, la moción que se apruebe, lógicamente, se trasladará al área de igualdad y se verá un poco qué es lo que se puede hacer para implementarla. Pero insisto, sí que quiero poner en valor
la independencia de los técnicos municipales, porque cuando hablas de externos e independientes parece que los internos no son independientes. Es decir, será externo o interno dependiendo de la carga de trabajo que tengan los equipos municipales, pero independiente en cualquier caso. Como en casos anteriores, votaríamos en primer lugar... No, esen importantea, bakarrikan ezateko, que gure aldetikan ere, ez dela, osea, esatea, behar dugula zehazmehatz guztiarekin hausnarketa hori, baizik eta bakarrikan orokorrean ze pisu izango duen, eta repikatzen dut zen, eta importantea da jakitean non gauden, lehen bezala, lehenengo asuntuarekin batera, jakiteko beti non gauden eta ze hobekuntza izango diren horre ere, datorren aurrekontuari begiratuz. Yo creo que ha quedado clara las posiciones. Votaríamos en primer lugar la alternativa. Si decae, se votaría la principal. Si no decae, la principal decaería. ¿De acuerdo? ¿Votos a favor de la moción alternativa presentada por el Partido Socialista? ¿En contra? O sea, 10 votos afirmativos, 11 negativos. Entonces se votaría la moción principal, la moción presentada por Ira Basi sobre la perspectiva de género, el enfoque de género en los presupuestos municipales. ¿Votos a favor? ¿En contra? 11 votos afirmativos, 10 negativos. Siguiente punto, punto séptimo, moción presentada por el Grupo Municipal EAJ. Sí. Alperrik ez irakurtzeko eskatzen dugu puntu hau erretiratzea. Entonces pasaríamos a ruegos y preguntas. Arratsaldeon. Tengo dos. Bueno, una tengo, recientemente leí en prensa que los ayuntamientos de Guipúzcoa recibirán 350.000 euros en este año para desarrollar proyectos de participación ciudadana. Traigo aquí la cuestión del tema de la participación porque realmente en este ayuntamiento, como ha desaparecido el foro donde antes solíamos hablar sobre participación ciudadana y tenemos abandonada aquella propuesta desde el año pasado, que al final la ordenanza no se sabe en qué derrotero se ha cogido, pues bueno, quiero hacer la siguiente reflexión. El año pasado hablábamos aquí de que se nombraban 2 personas para asistir al espacio interinstitucional. No es la primera vez que lo traigo aquí, pero no se me contesta. Y luego también quiero recordar que en la comisión ejecutiva está el alcalde de Eibar en representación de los municipios de más de 10.000 habitantes. Pero mi pregunta pasa por lo siguiente. El año pasado 36 ayuntamientos... ¿Qué comisión ejecutiva estoy? Componen la ejecutiva de este espacio interinstitucional de participación ciudadana el director Miguel de los Toyos Eibar en representación de los municipios de más de 10.000 habitantes. Vale. Entonces, el año pasado 36 ayuntamientos entraron en proyectos de participación de la mano de las convocatorias que tenía el decreto de ayudas. Se hablaba para ordenanzas de participación, gobierno abierto. Ahí entraron Irún, Urnieta, Hernani, Pasai, Albacizqueta. Otros ejemplos, Vergara, para fomentar el tema de la Comisión de Cultura, Orio, es decir, así hasta 39. Y yo leyendo este artículo, quería plantear aquí, porque insisto, no hay ningún otro foro donde hablar de este tema. Yo me acuerdo que el año pasado este ayuntamiento aprobó que Errebal se le diera un nombre con los niños. Entonces, quería saber, por un lado, desde el año pasado estamos hablando de proyectos, presupuestos participativos, presupuestos por otro lado también, que se decide la cuantía en junio, cómo repartir. En noviembre se habla del equipo motor y estamos en febrero y no sabemos nada de cómo está la situación esa. Eso por un lado. Por otro lado,
el Ayuntamiento de Eibar el año pasado pidió subvención para algo mediante este decreto de ayudas, porque claro, aquí hablamos mucho de participación, de proyecto participativo, del otro de la moto, y al final yo no sé qué encaje está teniendo este Ayuntamiento, si realmente se está moviendo a la hora de buscar subvenciones, porque aparentemente, por lo que se cuenta, cuestiones de este tema se hacen. Y quería decir también que si realmente este Ayuntamiento no está recibiendo subvenciones porque no las está pidiendo, pues bueno, una cosa es que, como dice el alcalde, la buena situación financiera del Ayuntamiento, pero otra cosa es que este Ayuntamiento no está para perder ni un euro. Sí. Bueno, yo respecto a la convocatoria de subvenciones que está abierta hasta el 9 de marzo, sí tenemos intención de presentar una solicitud. Respecto al proceso de elección del nombre de Reval, hemos entrado en la última fase, todavía no se ha cerrado el plazo de presentación de las propuestas de marca por parte de los alumnos de DBH. Si están ya en contacto los centros de primaria con los de secundaria. El año pasado sí solicitamos una subvención que no se nos concedió, no encajamos bien en la convocatoria. Y respecto al batzorde ejecutivo la comisión ejecutiva, pues hay una convocatoria el jueves, y precisamente para tratar sobre esta convocatoria y acordar un poco cuáles son los proyectos transversales que nos podrían encajar a los miembros o sea, los ayuntamientos que participemos tanto en la comisión técnica como en la ejecutiva. ¿Esas eran las dos preguntas o esa era una? Ah, vale, pues venga, pues, vale. Pues la otra. Si alguien quiere hablar en este mismo sentido de algo. Venga. La siguiente pregunta es, a ver, en julio del 2017, me acuerdo yo que pasó por aquí cerca de 1 millón de euros con cargo a crédito global. Ahí hablamos, me acuerdo que era del ascensor de Jardiñeta, hablamos también de las ayudas en el tema de Moguel. Y bueno, me acuerdo que cuando se debatió este tema, no en el Pleno, sino en la Comisión de Trabajo, se dijo que había ayudas de Europa que estaban dentro de ese programa que estaban pendientes de recibir. Yo ya he preguntado varias veces en qué fase está esta cuestión y hoy he retomado el dictamen aquel que se nos justificó en julio, que decía que quedaban casi 200.000 euros por llegar de Europa y que se recibirían con cargo al proyecto europeo que acabo de mencionar una vez justificada su finalización, previsiblemente este mismo ejercicio. Del dictamen me consta que estas ayudas se tenían que haber justificado ya en octubre del 2017, estamos a finales de febrero y yo quería saber en qué situación estamos. Ya sabéis que en el tema de las subvenciones suelo ser bastante insistente porque, como he dicho antes, este ayuntamiento pues no está para perder un euro y quería saber cómo está la justificación, porque a día de hoy sé que no ha llegado el dinero. No, sí, me consta que la justificación, bueno, respondo yo porque el proyecto CEN empezó conmigo, es el descargo del formulario el formulario que había que rellenar, y el descargo está hecho por el asesor jurídico de urbanismo. Lo que pasa es que, o sea, si los tiempos y los plazos en una administración pequeña como es la nuestra, pues son los que son, imaginaros en la Comisión Europea. Pero la justificación está hecha a través del aplicativo de la Comisión y validada, o sea, y supervisada por DBGESA. Así que no tengo ninguna duda de que ese dinero llegará. ¿Más? Eskerrik asko. Lehen esateko que lo que me ha pasado antes con el retraso en la votación en contra de la vuestra, me pasó exactamente igual, y ya sé que no se puede corregir las actas ni nada. Sabéis que al final
en mi votación de presupuesto, la abstención no era lo que quería. Lo pudisteis entender perfectamente, porque para eso no hubiera hecho una enmienda a la totalidad. Y es que, Miguel, cambiaste el orden en lugar de decir votos a favor. No, a ver, yo llevaba mucho despiste, pero espera, tú dijiste, Miguel, votos a favor, abstención, votos en contra. Y claro, yo como iba ya tan directa a votos a favor, votos en contra, ya levanté la mano y ya metí la pata. Quiero decir que sepáis que era una metedura, pero absolutamente inocente, porque lo otro estaba bien claro, mi postura o mi intención. No, y ahora yo sí quería pediros 5 minutos, 3, los que sean, en pro de esta activista Elena Maleno, que aunque sí que aceptamos que se iba a hacer una declaración institucional, yo pienso que simplemente por el hecho de toda su dedicación a los refugiados, de todo su compromiso. María G., de verdad. Es decir, cuando establecemos un reglamento tenemos que intentar cumplirlo. O sea, yo entiendo y votamos todos a favor y hemos mandado a los medios la moción dedicada a la activista esta. Está todo dicho, todo hablado, y la posición del Ayuntamiento es clara. Es decir, si traemos esta aquí y nos lees la moción que dice que no podamos hacer lo mismo con todas las que se quedan en el camino. Es decir, hay mociones, en esta misma Junta de Portavoces ha habido 2 mociones del Partido Popular que se han quedado en el camino porque no eran de aplicación municipal directa. En este caso, entendiendo la figura de esta mujer y el trabajo que ha hecho y la injusticia que está haciendo con esto, pero el Ayuntamiento ya se ha posicionado. No puedo permitir que traigamos a colación ahora este tema cuando este tema hemos decidido en la Junta de Portavoces dejarlo sobre la mesa. No es nada ni en contra de ella ni en contra tuyo, es un poco por intentar mantener las reglas del juego claras, porque si permitimos esto, ¿qué es lo que luego no vamos a permitir? Entonces, quiero que entiendas en ese sentido que no... Si puedes hacer luego sí preguntas relacionadas con la gestión municipal, pero en cualquier caso en este momento no es el momento en el cual tenemos que retomar una moción que quedó en la mesa, en el Pleno, en la Junta de Portavoces, que se aprobó por unanimidad y que lógicamente le vamos a trasladar a los medios, si no se ha trasladado ya, esa unanimidad para que públicamente todo el mundo conozca nuestra posición. Traerlo a Pleno me crearía un precedente que no quiero crear. Espero que me entiendas. A ver, entenderte entiendo, pero me parece que ante una situación... Por favor. Vale. Quiero decir, yo no soy especialmente borde, pero quiero decir... Y en cuanto a lo de la votación, pues mea culpa, pues lo siento el haberte liado en la votación de los presupuestos. Desde luego no era mi intención, prefería haber liado a Bildu, que eran 5. Pero no fue posible, eran 4. Es decir, siento mucho haberte liado en la votación, no era mi intención. Todos nos extrañamos y entendimos que era un error, que tu posición era en contra de los presupuestos. ¿Luego si preguntas? Bai. Aurreko plenoan, beste pleno askotan bezala, plenoa amaitutakoan galdetu zan, aber noiz biltzeko asmoan zeuan txontako maila. Oindala hilabete asko, ez dala bildu, uste dut udatikan, eta guri harritzen gaitxu, eta askotan komentatzen dugun gauza da, batzordietan ez garala berbaitzenari benetan estrategikoak dien gaietaz. Eta, ez noia hemen irakurtzera zeintzu dian hirigintza batzordeko gai ordenak, baina planeamenduaz, uste dut, hitz egiten hasi beharko garala. Ja denbora asko pasatu da, sententzia hura izan zanetikan, eta oraindikan ez dugu gogoetarik egin udaltaldien artean, etorkizuneko txontako udal planeamenduan inguruan. Eta uste dut horri buruz hitz egin beharko genukela noizbait, eta pentsatzen dut horretarako forua txontako maixa dala, edozen kasutan hirigintza batzordera bebai eruan leike, baina uste dut txontako maixan gogo eta hori partekatuta inbiarko genukela, eta horregaitxikan galdera daia asmoa dauan Laister maiori deitzeko. Bueno, vamos a ver. En el tema de Chonta tenemos 2 cuestiones que estamos trabajando con el Gobierno vasco a día de hoy. Se han comentado en la comisión, pero bueno, mañana también lo volveremos a comentar porque bueno, quería tratar algún otro tema en relación a esto. Pero bueno, en principio, de Chonta, como sabéis, se concedió la subvención de 2,3 millones de euros, que es la subvención de rehabilitación, tanto de rehabilitación de fachadas como accesibilidad.
y para poder poner en juego ese dinero, para poder llevar a cabo esas dotaciones, es preciso tener unas bases. Desde el Ayuntamiento se redactaron esas bases y esas bases ahora mismo están encima de la mesa del Gobierno vasco, que nos las tiene que devolver. Yo en principio tengo, bueno, pues la persona que lo lleva es el director de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana, y el pasado 21 de febrero me contestaba que intentarían, confío que la semana próxima podamos tener el documento completo, con lo cual, pues bueno, confío yo también en que sea así y que, bueno, pues cuanto antes tengamos esto, mejor. ¿Por qué? Pues porque es lo que pretendemos, es tener este documento terminado y convocar la mesa de Chonta para poder explicar las cosas, porque a día de hoy, pues bueno, tenemos un documento de trabajo que lógicamente no podemos explicar. No podemos explicar básicamente porque no es definitivo y no vamos a estar adelantando un contenido que luego se puede ver modificado por lo que diga el Gobierno vasco. Eso por una parte. Y luego, pues por otra parte, está lo que es la redacción del convenio urbanístico para el desarrollo de una parte de Chonta, que también está en elaboración y que, bueno, pues en cuanto esté, también lo pondremos en conocimiento. Y mientras tanto, pues también, lógicamente, como sabéis, hay un operador privado que es el que, bueno, de alguna forma con el que tenemos que llegar a un acuerdo para poder desarrollar el entorno completo, tanto la parte baja como la parte alta. Y bueno, pues también, lógicamente, pues estamos con ellos negociando cómo llegar a un acuerdo para poder hacer el encaje, tanto Gobierno vasco, nosotros como ese tercero. Y bueno, pues la mesa de Chonta se convocará, yo entiendo que en cuanto tengamos, por una parte, preparadas las bases para que ya las comunidades de propietarios puedan moverse y puedan ir encargando los proyectos correspondientes. Y bueno, pues yo espero que sea lo antes posible. Ya os digo que, en principio, lo que tengo del director de Planificación Territorial, que es el que se está encargando de esto, es para la semana que viene. Pero bueno, yo en cuanto tenga más información, pues os la trasladaré. No sé si contesto a la pregunta o... Intento concretar un poco más la pregunta, porque la información sobre la gestión de las subvenciones es interesante, pero mi pregunta es cuándo vamos a hablar en este ayuntamiento sobre el futuro planeamiento urbanístico de Chonta, cosa de la que no hemos hablado, que entiendo que es la competencia directa que se le atribuía a la mesa de Chonta, que en cualquier caso entiendo en la propia comisión de urbanismo tendremos que hablar de eso. No sé si se espera a la revisión del plan general para hacer una reflexión al respecto, o si en algún momento dado hablaremos sobre posibles planeamientos futuros para el barrio de Chonta. Es de lo que no hemos hablado y de lo que a nuestro grupo nos gustaría que se hablara, porque bueno, hay diferentes motivos que nos preocupan. Por un lado está la situación del barrio de las viviendas, que lógicamente, en función a si se decide consolidar o no, requerirán estas subvenciones para rehabilitarse, pero también hay otra serie de proyectos de ciudad que quedan afectados en función a la decisión que se tome, y entendemos que abrir por lo menos una reflexión en ese sentido sería importante. Bueno, vamos a ver, ahí, el tema de las bases es importante, el tema de la subvención, porque en lo que es el propio contenido de las bases ya se recogen concretamente cuáles son los números de los portales que se consolidan en Chonta. Eso para empezar. Se recogen están en las propias bases, que son los portales que se consolidan, que son los que entrarían o accederían a las ayudas de los 2,3 millones de euros, eso por una parte. Y luego, por otra parte, lo que es el diseño definitivo, urbanísticamente hablando, de lo que es el barrio de Chonta, depende, por una parte, como digo, de que se pueda llegar a un acuerdo con ese operador privado para el desarrollo que tenga que hacer, y por otra parte también de cómo termina el convenio urbanístico con el Gobierno vasco. Entonces, una vez que tengamos todas esas piezas, pues lógicamente tendremos ya visto lo que podría ser diríamos, la distribución. Y luego, por otra parte, vendría, diríamos, en la parte final lo que sería el plan general. A día de hoy estamos haciendo el diagnóstico del cumplimiento del plan general, que lo está haciendo, como sabéis, el EKS, que bueno, pues en breve estará terminado, porque ya lo tienen bastante avanzado, y una vez que tengamos hecho ese diagnóstico, pues empezaremos con lo que es la revisión del plan general. Y el plan general, pues lógicamente, una vez que tengamos todo esto cuadrado, el convenio urbanístico, ese tercero, si se desarrolla, no se desarrolla, etcétera, pues porque al final, pues bueno, depende de lo que decida llevar a cabo,
pues bueno, pasará a lo que es el plan general, que será el que de alguna forma pues venga a delimitar aquello que no se haya podido tratar con carácter previo. Más, vale. Me ha parecido entender que mediante las bases ya se ha decidido cuáles son los edificios que se consolidan y cuáles no, sin ni siquiera haber sometido a consulta de la Comisión Asesora de Urbanismo. Ya no digo la mesa de Chonta. Bueno, seguiremos hablando de esto, espero, en la Comisión de Urbanismo, pero de verdad que me llevo una sorpresa bastante desagradable si mediante las bases se ha decidido el futuro planeamiento del barrio. Porque es lo que me ha parecido entender. Si en las bases ya se decide qué edificios se consolidan y cuáles no, sin que de esto se haya hablado ni medio minuto en la Comisión de Urbanismo, no sé para qué se convocan las comisiones y para hablar de tenderetes en comunidades de vecinos, que es lo que parece. Hablaremos mañana más, pero de verdad que me llevo una sorpresa bastante desagradable. Bueno, vamos a ver, en las bases efectivamente se recogen los números de los portales que van a acceder a esas subvenciones. Creo que eso se ha comentado en todo momento. Se ha comentado en todo momento, de la misma forma que se ha comentado los portales que se quedan, se han comentado aquellos portales que por estar en estado de ruina serían los que se derribarían, cuáles serían los edificios que se irían a tirar, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno. Sí, bueno, en el momento en el que nosotros solicitamos el apoyo económico del Gobierno vasco y así se hizo, o sea, cabe recordar que ahora estamos en situación de normas subsidiarias, o sea, y entonces cuando John habla de que se consolidan, o sea, se ha previsto subvencionar a todas las comunidades, o sea, por eso las bases se hacen para todas y al final, efectivamente, en la modificación del plan general se decide una cosa u otra, pues no tendrán subvención comunidades cuyos edificios vayan a ser derribados. Pero en este momento estamos en normas subsidiarias y así lo hemos tenido que contemplar, como que recibirían subvención todas para que puedan acceder. Ya profundizaréis en el debate en comisión debatís. Retomo la pregunta inicial, porque lo que estábamos esperando era un planteamiento de futuro planeamiento. Por tanto, la pregunta es cuándo va a haber un planteamiento de futuro planeamiento para que podamos abrir una reflexión sobre eso en la Comisión de Urbanismo y en la mesa de Chonta junto a las asociaciones vecinales. Si queréis respondéis más adelante, pero la pregunta desde el principio era esa. O sea, aquí se ha hablado de más cosas, pero la pregunta era ¿cuándo vamos a hablar de futuro planeamiento? Porque todavía no hemos hablado ni medio minuto sobre eso. A ver, la propuesta de planeamiento se pondrá sobre la mesa en el momento que tenga el ok de todos aquellos que van a participar en el desarrollo de ese planeamiento. Es decir, si hemos pedido al Gobierno vasco que se involucre en el proyecto de Chonta, lógicamente el diseño tendrá que tener el parabién del Gobierno vasco. Lógicamente, si hay un promotor que tiene unas propiedades importantes en el ámbito, tendrá que ser también una ordenación pacífica desde el punto de vista de ese promotor. Y, lógicamente, tendrá que ser una ordenación que el Ayuntamiento también se sienta satisfecho con él. En el momento en el cual, es decir, pero el Ayuntamiento en esto hay que tener en cuenta que tiene unos planteamientos básicos, pero tenemos que tener muy claro que si Gobierno vasco no entra, Chonta no se va a desarrollar. Y, por tanto, es importante lo que diga el Gobierno vasco en todo esto. Y en el momento en el cual se haga la propuesta que, por lo menos desde el punto de vista de los protagonistas externos al Ayuntamiento, estén dispuestos a hincarle el diente, se pondrá sobre la mesa. Lo que no puede ser es el Ayuntamiento que haga un planeamiento de espaldas a quienes realmente le estamos pidiendo que, dentro del ámbito de regeneración urbana que supone el ámbito de Chonta, el Gobierno vasco lo contemple como una prioridad en sus actuaciones y, por tanto, el Gobierno vasco algo tendrá que decir. Algo tendrá que decir. Y, por tanto, nosotros estamos viendo qué es lo que el Gobierno vasco pone como criterios básicos para su participación en todo esto, para luego trasladarlo al Ayuntamiento, lógicamente. No. Bueno, que nadie os pide que deis la espalda a otras instituciones. Lo que se os pide es que se trabaje de forma colaborativa sin dar la espalda al resto de grupos municipales, porque todavía no hemos hablado ni medio minuto sobre futuro planeamiento de Chonta. Y creemos que ya es momento de empezar a hablar de eso. Y todavía no hemos hablado ni medio minuto, ni siquiera a nivel reflexivo. ya... Sí, bueno, a ver, simplemente es para decir que si no se ha hablado todavía es porque todavía estamos cerrando los flecos, como dice Miguel. Es decir, ahí hay
No, de espaldas no, pero es que es lo que vuelvo a decir. ¿Para qué vamos a trasladar algo que en lo que todavía se está trabajando? Si no tenemos ni siquiera el ok del operador, primeramente tenemos que saber si ese operador entra. ¿Para qué vamos a trasladar algo en lo que estamos trabajando? Yo no soy partidario, por lo menos, de facilitar información que está en proceso, porque eso además corresponde primeramente, ahí hay una confidencialidad, lógicamente, y por otra parte, si no está todo cerrado, pues cuando esté cerrado, que estará o no estará, pero cuando esté, pues es cuando se trasladará. Pero a ver, al final estamos trabajando para sacar eso lo antes posible, pero no es algo que dependa de nosotros íntegramente, vamos. Bueno, ya se seguirá debatiendo. Sí, Mareja. Sí, abundando en esto, pero no voy a entrar en el tema de Chonta, sino afirmar que realmente no estamos ausentes de toda la situación actual de Chonta. Pero yo quiero indicar que en urbanismo, mucho más que todas las solicitudes, todas las consultas, todos los permisos, las fachadas, ascensores, que siempre vamos a lo mismo en el orden del día y se va repitiendo por todas las reuniones de urbanismo, creo que habría que hablar ya de proyectos. Y me estoy refiriendo en este momento a lugares que yo he preguntado y todavía me han dicho que sí, que estaban planeando algo, pero yo no he oído nada sobre el particular. Me estoy refiriendo al barrio de Murrategui, que está completamente abandonado a su suerte, Ubicha, con toda la dificultad que supone incluso el ascenso a un B y todo lo que está creando y generando de poca accesibilidad, los aledaños del hospital en la avenida de Otaola, que están impresentables. Ante un hospital tan nuevo y tan hermoso que se va a hacer, es que no se puede mirar a la izquierda, sobre todo del hospital. Arragüeta, que sigue ahí el problema de si se va a derribar, si no se va a derribar, pero están creando obstáculo. Calvetón, que parecía que en un momento se habían vaciado esas casas que salen donde está ahora la peluquería y la cafetería, pero todos estos proyectos, a mí me parece que una mesa de urbanismo lo que tiene que hacer es discutir, debatir y proponer como soluciones y hablarlas entre todos, mucho más que continuamente incidir en los centímetros y en los metros y en las soluciones técnicas, que para eso están ellos, que están mucho más preparados que nosotros. Nosotros entendemos la mitad de lo que es un proyecto técnico, pero sí que algo nos gustaría decir sobre estos otros proyectos. Bueno, vamos a ver, a la Comisión Asesora de Urbanismo se llevan los temas precisamente, primero, para que estéis al corriente de los temas y también, sobre todo, para que podáis, en los casos en los que existen dudas, etcétera, acerca de la aplicación, en los que os podáis pronunciar al respecto. Y bueno, pues entiendo que eso es necesario y eso se va a seguir haciendo. Respecto a los otros proyectos que tú comentas, concretamente el de Murrategui, lo planteaste en una de las comisiones y se te contestó. Y respecto al resto de los... Solamente se me contestó que estaba en marcha, pero yo no se me contestó nada más. Bueno. No tengo ni idea en qué punto estamos, es que no se dijo nada, perdón, solamente por aclarar algo. Bueno, pues entonces lo que, desde luego del resto de los proyectos y, en fin, tampoco nunca has preguntado en ninguna de las comisiones respecto de esos temas. Cuando quieras, puedes plantear las cuestiones y te las contestaremos, pero vamos, en principio, lo que has preguntado concretamente de Murrategui, concretamente eso se te contestó y te lo contestó Ana, concretamente una de las comisiones. O sea que, y respecto al resto de cuestiones, pues entiendo que tenemos que seguir llevándolas pues tal cual las llevamos día a día. Yo sí le he nombrado Murrategui, que no se me contestó, repito, pero las otras también, es para que haya un espacio en la mesa de hablar de estas cosas que nos interesan mucho. O sea, que haya una posibilidad, si queréis, a mitad, podríamos convenir, mitad de estos permisos que hay que darlos, que hay que solucionar situaciones concretas, etcétera, pero que también demos ocasión a hablar de otros proyectos mucho más ambiciosos y sobre todo que van a influir tanto en la vida de la ciudadanía y en la accesibilidad, sobre todo en la movilidad general. A ver, voy a intentar cerrar estos debates porque creo que es mejor en la Comisión de Urbanismo o el que quiera conmigo, vamos, y no tengo ningún problema. Los ámbitos que tú has comentado son ámbitos que están
en la planificación del plan general, que tienen sus aprovechamientos, su ordenación y sus propietarios. Y todas, las que has comentado tú, si no estoy equivocado, todas están vinculadas a la iniciativa privada. Creo que todas las que has dicho. A partir de ahí, el ayuntamiento intenta ser proactivo para conseguir que se desbloqueen esas iniciativas privadas, pero al ser iniciativas privadas también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, al lado del hospital, pues al lado del hospital conmigo han estado, y con urbanismo imagino, pues 4 o 5 promotores preguntando, interesándose, viendo las posibilidades de desarrollar ese ámbito, etcétera, etcétera. Es decir, yo puedo ir a la comisión y decir, pues ha venido un promotor preguntado, pero no te puedo dar más datos, pero no te puedo decir ni qué idea de asentamientos tiene, porque eso es confidencialidad de los datos, es decir, no se pueden socializar los datos, es decir, ¿en esa zona hay movimientos? Sí, yo te puedo decir, hay movimientos, hay un grupo de promotores que están estudiando la posibilidad de desarrollar ese ámbito, y nosotros estamos intentando poner desde nuestra posición las mayores facilidades posibles para que eso sea posible, pero más no te voy a poder contar, porque no depende de nuestras decisiones que se haga o no, sino que son promociones privadas, que hay una serie de propietarios que o bien venden o bien promueven, y el ayuntamiento ahí lo que tiene que ser es intentar facilitar, si es un ámbito que nos interesa que se desarrolle, facilitarlo pues con nuestra posición. En este caso hay aguas de por medio, está el 15% de aprovechamiento municipal, es decir, y con esas herramientas intentar hacer que la operación pueda ser viable porque nos interesa como ciudad. Eso se puede contar en la comisión, pero no se pueden dar más datos y reflexionar sobre esos ámbitos. Los ámbitos son los que son. Eso el plan general lo dice. Otra cosa es cuando se modifique el plan general se podrán cambiar o no, pero la realidad de esos ámbitos ya sabemos. ¿Por qué no se hace la casa del chistú? Porque no se puede retranquear. Si es así de fácil. No se puede echar para atrás como se han echado las demás. Entonces, al obligarle, al tirar la casa y obligarle a echar para atrás, pierde aprovechamiento, con lo cual no lo hacen. Darle más altura no se puede, porque tiene que tener la misma alineación por arriba que las demás. Entonces, eso es así, o sea, entonces yo te lo puedo contar 1000 veces, pero ahí tiene que venir un promotor que vea que el umbral de aprovechamiento es suficiente para hacerlo, salvo que coges y vincules, pero al ser área central residencial no se puede vincular con ningún otro ámbito, entonces para hacer compensación de beneficios y cargas no se puede, entonces es ello solo. ¿Se le puede dar más altura? El ayuntamiento podría decidirlo, pero le vas a dar más altura que al resto de edificios de ahí, es decir, todo se puede explicar, pero las reflexiones vienen para elaborar el planeamiento. Una vez elaborado el planeamiento, lo que hay es gestión de ese planeamiento. Es decir, podemos decir que nos parece más bonito o más feo lo que se puede hacer en un ámbito, pero es el que es. Y no podemos reflexionar sobre él. La reflexión se va a hacer ahora, con la revisión del plan general, es una reflexión profunda que durará un año o lo que sea, y luego esas son las herramientas con las que tenemos que gestionar. Y si lo que se está pidiendo es que las gestiones se cuenten en comisión, pues se podrá contar lo que se pueda. Porque es verdad que los trabajos de cocina, si luego no salen, pues no se cuentan. Y se cuentan cuando ya tienen sustancia suficiente para ser posibles. Pero en ese sentido no hay ningún problema. Lo que pasa es que la reflexión sobre los ámbitos vendrá después del diagnóstico con la revisión del plan general. Y ahí todos, no solamente los concejales, sino la ciudad decidirá sobre la ordenación de la ciudad. ¿Más preguntas o ruegos? Bueno, pues si no las hay, finalizaremos el pleno y el público si quiere intervenir. Hola. Bueno, yo os suelo escuchar a la mayoría por la radio y a mí me gustaría a Johnny Iraola. Estuve el otro día escuchándole con el concejal del PNV. Hombre, que si el PNV tira para desgastar o algo de esto así parecido. Hombre, PNV está en la oposición. Yo no sé lo que hará el PNV el día que gobierne. No sé si hará lo que cumple o no lo hará. Lo que todos sabemos es que el PSOE no cumple. Y las estadísticas, no, a ver, de los toyos. Ahí tenemos Chonta, la Plaza del Mercado, Errecachu, y si queréis seguimos. Eso por un lado. Si el día que no cumpla el PNV, si todavía estamos aquí, pues yo le diré que no cumple. O el PNV, o Bildu, o quien sea. A mí me da igual. El tema de Internet, a mí me parece muy bien. Todos tenemos derecho a tener Internet y me parece muy bien que todos tenemos derecho a tener Internet. Pero yo hace 2 años he dicho aquí al señor Arcadio que yo en Chonta no veo la misma tele que veis vosotros. En abierto, no de pago.
Yo hay canales que no veo en Chonta. Entonces me parece muy bien y está muy bien que todo el mundo tiene derecho a Internet. Pero yo tengo derecho a ver los mismos canales que veis vosotros en vuestras casas. No los veo, que ya sé que no es un tema municipal. Pero el ayuntamiento, en 2 años, a mí nadie, yo no le he oído a nadie decir, oye, pues hemos estado hablando con fulanito. O yo a mí por lo menos no me habéis dicho nada, o no habéis comentado nada, no tenéis por qué comentar a mí nada. Pero bueno, es igual. Que Internet para todo el mundo, sí, pero la tele para todo el mundo, también para todo el mundo. Segundo, en el tema de, también ya no sé cuánto tiempo hace, ahora 3 o 4 meses que lo dije, en la avenida Galicia, una acera está levantada más de 30 centímetros de su base. No ha ido nadie. Nadie. Del ayuntamiento no. Bueno, lo único que habéis hecho en 1 año y medio, 2 años el ayuntamiento en Chonta es poner un banco nuevo en el túnel, poner una barandilla en el parque de la zona de arriba, reforzar el cable de acero que sujeta el alambre de la pista de fútbol, esas 3 cosas, banco, barandilla y reforzar, en 1 año y medio. Luego, tengo aquí una cosita que me imagino que el señor alcalde ya sabrá. En 2 semanas, 12 ruedas pinchadas en Chonta. Y no es que se hayan pinchado ya solas. Todos sabemos que se pinchan y tal y cual. Entonces, yo no sé cuál será la función del ayuntamiento o de la policía municipal en este caso. Si queréis que os diga cómo se llama el fulano, pues a no tardar mucho se podrá saber. Pero, hombre, espero que hagáis vuestro trabajo. Sin más. Y pues, a ver si me podéis decir algo de la tele, para cuándo empezaremos a ver los mismos canales que veis vosotros, y cositas de estas, y la acera, y cositas, la limpieza del barrio, que el camión de la Mancomunidad cuando pasa tiene que echar agua para los 2 lados, no para un lado. Porque Chonta hay 2 aceras, una que sube y otra que baja. Entonces, si solo limpias una acera, la otra se queda llena de mierda. Tonterías de estas que no llegan a molestar, ¿no sabes? Pero bueno, como pagamos impuestos como los demás. ¿Alguien más? Buenas tardes a todos. Yo, como presidente de la Asociación de Vecinos La Plazoleta, pues oyendo siempre lo mismo, al final terminamos con los párpados caídos, efectivamente. Ya veo aquí que se nos está haciendo largo, pero yo sí quería comentar que tras una espera de 14 años, el alcalde de Eibar y el presidente de la Asociación de Vecinos de Chonta La Plazoleta se han vuelto a reunir. En la mencionada reunión se ha presentado un proyecto de 1.400 horas de trabajo iniciada en el 2004, que está en marcha y que con la cultura como cabeza tractora pretende un cambio socioeconómico y urbanístico del barrio de Chonta. No se trata meramente de un tema cultural, sino que es el tractor para un cambio radical del barrio. Cogiendo como referencia, y yo sí me leo todos los trabajos que se hacen en el ayuntamiento, y algunos son muy buenos y algunos merece que se repasen, cogiendo como referencia el Plan Estratégico de Eibar 2025, el Plan de Dinamización Turística y la Estrategia de Desarrollo Sostenible de Barrena 2020, realizado por Devegesa, mirando un poco al Museo de la Industria Armera, y ahora que tenemos una nueva página web que me parece que está muy bien y merece la pena que todos la miremos, el patrimonio cultural de Eibar, de la página de Egoibar. Es desde luego muy reconfortante ver un poquito y seguir la historia de Eibar. Y con todo esto que hemos elaborado y hemos generado el proyecto cultural de Chonta. Al alcalde, y aquí también estuvo presente el concejal de Cultura, Pachi Lejardi,
presenté el proyecto cultural de Chonta y solo voy a leer las reflexiones. Para este documento le trasladaré a Miguel de los Toyos, el alcalde, y el concejal de Curtida, Pachi Lejardi. La alcaldía comentaba, no me voy a extender de todo lo que hablamos porque es largo y tendido, y todos los documentos del proyecto cultural como va. El alcalde ha valorado positivamente el trabajo y el esfuerzo realizado por la Asociación La Plazoleta y comenta los siguientes aspectos. El proyecto cultural de Chonta se debe trabajar desde dos vertientes diferentes, a corto y largo plazo. Proyecto cultural de Chonta a corto plazo. Programa Cultural Chonta 2018-2020. Primero, el consistorio está interesado en desarrollar anualmente los programas culturales de Chonta. El hecho diferenciador del proyecto cultural desarrollado puede contribuir a conseguir una línea de financiación directa por proyectos. Se buscarán vías de financiación directas para agilizar el proceso de contratación y realización de los programas culturales de Chonta 2018-2020. Iniciaremos esta colaboración desarrollando iniciativas contempladas en el programa cultural Chonta 2018, para este año. Empezaremos por el de este año, con la realización de 2 lonas decorativas y un mural. En el programa está contemplada la realización de la segunda Jornada Cultural Participativa de Chonta 2018. Se estudiará la forma de financiar este evento. Recuerdo que en el 2016 se realizó la primera Jornada Cultural Participativa financiada por Donosti 2016. Y ya termino, Proyecto cultural de Chonta a largo plazo. En las negociaciones del Gobierno vasco con Abenavar, porque es bueno decir la empresa con la que está negociando el Gobierno vasco, que no le pongamos nombre. O sea, yo creo que ya llevamos mucho tiempo y aunque hay muchas cosas, como dice el alcalde, que no se pueden decir en comisiones, hay otras que, por obvio, yo creo que tampoco pasa nada. El Gobierno vasco se introducirá la variable, voy a repetir, en las negociaciones del Gobierno vasco con Amenama se introducirá la variable cultural del barrio y el encaje que pueda tener para su desarrollo final. Y esto es muy importante, que ahora se está hablando y desarrollando. También, como se dijo, que este programa cultural, a ver qué encaje tiene en ese desarrollo final. Antes de que nos presenten una cosa, como bien ha dicho el portavoz del PNV, que está muy bien que se desarrolle mucho y se avance, pero al final, si no estamos de acuerdo y volvemos al punto de partida, o sea que como el juego de la oca, podemos caer al pozo y volver a la primera casilla. Segundo, el formato global final del barrio determinará si la propuesta cultural tiene encaje. Eso es importante, Estamos desarrollando un proyecto, vamos a ver si tiene encaje y que sepamos todos desde el principio si se puede aportar algo. Y ya por último, no se descarta la idea de que un edificio industrial se reutilice para albergar el Museo de los Objetos Fabricados en Eibar. Eso también me parece importante y yo creo que Bildu ya ha hecho unas propuestas para habilitar un edificio industrial como museo, y lo que generaría en la zona baja, que tenemos un poco abandonada porque la economía de esta ciudad ha tenido una tendencia clarísima hacia Vizcaya. Parece que los poderosos tiran mucho. Lo que vamos hacia la zona guipuzcoana parece que no tenemos tanto tirón. Y quiero aprovechar aquí para agradecer a Idoia Sarasqueta, presidente de Goibarra, y a Begoña Azpiri, la secretaria de Goibarra, la reunión que mantuvimos, que desde luego fue muy enriquecedora, y creo que va a tener recorrido por la voluntad que vi de trabajo. Y eso es todo. Solo, ahora para finalizar, si me permitís, es sobre el tema del coche eléctrico, quería terminar. Yo veo, y me parece importante aquí la prioridad del coche eléctrico. Lo que pasa que
cuando se pasa de la nada al todo, pues ocurre esto. Yo así haría una propuesta. Eibar, por ejemplo, el Elgoibar lo intentó, pues sabiendo sus carencias y puso coches eléctricos, el Elgoibar puso coches eléctricos. Otras ciudades funcionan con bicicletas eléctricas y no vamos a empezar por lo grande, podemos empezar por lo pequeñito, la movilidad. Eibar es una ciudad transversal, es fácil, o sea, aquí no hay muchos, es transversal totalmente. Para la movilidad con una bici eléctrica, y yo que soy propietario de una desde hace ya 2 años, puedo afirmar que con una bici, una e-bike, que la máxima velocidad que te permite de ayuda es 25 km por hora, a las pruebas ya he hecho yo también mis estudios y no hay coche que me supere en recorrer la ciudad de punta a punta, pero además con diferencia, sin hacer alardes ni nada. Entonces, si ponemos los enchufes, también otra propuesta puede ser, oye, ¿por qué no ponemos los coches? En vez de la bici, pasamos al coche directo. Ponemos coches eléctricos. Oye, por ideas que no quede. No nos vamos a olvidar de que los coches que funcionan eléctricos, potentes, como los Tesla, pues sí tienen autonomía, claro, lo que se ha comentado aquí, valen un dinero importante. Pero os voy a hacer una reflexión sobre si se avanza o no se avanza. Bueno, pues hay que estar un poquito, informarse que, por ejemplo, las baterías que son de cromo-litio, por ejemplo, los Tesla ya tienen de grafeno. El grafeno, que ya se están realizando hasta para bicis eléctricas, es una batería 3 veces de menor tamaño y con 3 veces más de duración. Entonces, las limitaciones, y esto corre mucho. Yo pienso que no tenemos que esperar tampoco a poner alguna vía, y no esperar, como veo aquí en todo, que estamos esperando a terminar el tren de alta velocidad. Hay que empezar igual más modestamente, y sí pedía para movilidad, pues empezar con algo que todos, y empezar a experimentar, no poner la tecnología de golpe. Primero se ponen unas 5 bicis eléctricas y se ve cómo se... Y ya para finalizar, un poco de historia. Nosotros teníamos una empresa en los años 40 y seguramente la portavoz de Irabasi podía decirlo. Teníamos una empresa que se llamaba Electrociclos, que en los años 40 ya desarrolló un coche eléctrico y fue premiado, fijaros. Aquí en Eibar funcionaron 200, estamos hablando de los años 40 a 45, y en Madrid se vendieron un montón. Estamos ahora 75 años más tarde rememorando, intentando aquí si se puede o no se puede poner. Nosotros fuimos pioneros en Eibar y teníamos que estar orgullosos. Y ahora estamos debatiendo si se pueden poner la movilidad eléctrica en Eibar. Seamos valientes, pongamos esa movilidad. Nada más. Pues hay que reconocer a la gente de bien que ha levantado, y es esta ciudad, que es lo que es, por esa gente desprendida que luchó y trabajó sin importarle ni las horas ni la dedicación. Gracias. Bueno, sí que quería, como has levantado acta de la reunión bajo tu punto de vista, lo cual está muy bien. Yo te entregaré para esto. No, sí que quería matizar 3 cosas, porque yo no he visto esa redacción que has hecho. Primero, sí reconocer un trabajo de 1.500 horas, lógicamente, y eso sí lo hice. Y en cuanto al proyecto cultural de Chonta, es verdad que yo entendía que haya una propuesta para 2018, es decir, en el corto plazo, y no dije que el consistorio lo veía con buenos ojos, dije que lo veía yo. Y que yo tendría que luego, con los demás grupos, trasladar el proyecto, porque si entre todos lo entendemos como positivo, porque no hay partidas presupuestarias para esto. Sí que entendía que es un proyecto singular desde el punto de vista que en otros barrios se hace una serie de actividades de otras características. Esta es una actividad distinta y, por tanto, podría tener un tratamiento diferenciado, pero es algo que tendríamos que valorarlo dentro del ayuntamiento. Mi opinión era que no lo veía mal, pero sí que, lógicamente, tendremos que entre todos decidirlo y que una mayoría suficiente lo apoye para luego ver. Sí que te dije que la mejor fórmula, entiendo que es nosotros contratar
la ejecución de las acciones que se vayan a hacer directamente para evitar la vía de la subvención, que lo retrasa todo mucho más, es mucho más complicado. Y en cuanto al largo plazo, decir que yo lo que dije, no dije que el proyecto urbanístico tenía que adaptarse al proyecto cultural, sino que el proyecto cultural tenía que tener en cuenta la ordenación urbanística para ver cómo encaja. Que son cosas distintas, con matiz. No es la conmutativa de la multiplicación. Bueno, aquí el orden de los factores sí altera, efectivamente. Y por último, lo pongo en tu en tu haber, que la propuesta del museo no fue mía, sino que vosotros proponéis la posibilidad de que dentro del desarrollo urbanístico de Chonta pueda caber el trasladar ahí el museo. Y yo lo que dije es que, lógicamente, todo se puede estudiar y todo se puede analizar. No, quiero decir, porque igual alguien dice que yo estoy diciendo que vaya ahí el museo, ¿no? Es una propuesta vuestra, que si llega a buen puerto, es una propuesta vuestra, y si no sale, es una... Quiero decir, yo no me voy a arrogar una propuesta que yo no he puesto sobre la mesa, sino simplemente he cogido un testigo que cuando corresponda, pues lo analizaremos y veremos si tiene encaje o no en cuanto a aprovechamientos, en cuanto a ordenación, en cuanto a espacios y en cuanto a oportunidad de ubicarlo allí.